Hola a todos, bienvenidos a Insatanis. Hoy tenemos como habéis estado viendo, tenemos un material un poquito distinto. No vamos a hacer, al menos de momento, vamos a hacer contenido habitual. Se seguirá subiendo, esta semana tendremos también contenido. Pero de momento hoy traemos una pequeña charla, un pequeño debate con mi compañera aquí presente, se llama Alba. Bienvenida, Alba. Y bueno, la idea es, ella me contactó hace unos días porque quería tener vamos a decir, una especie como de, no discusión, pero sí conversación a nivel de sopesar un poquito, de contrastar cierta información que viene tanto en la Biblia cristiana como en la Biblia satánica, que tenemos aquí ambos. De hecho, este libro muchos ya lo conocéis, ya lo habéis visto, es la Biblia satánica que yo suelo mostrar nuevamente, de la Bey, y ella tiene aquí La Biblia. La Biblia de ella. La de Jerusalén, que hay un montón de tipos. Hay un montón de Biblias. Sí, la Sagrada Biblia. Yo es que no las diferencio, pero bueno. Es que hay unas buenas y otras malas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que a lo mejor el lenguaje es muy antiguo y tal, y cuesta más. Y por ejemplo, esta es más moderna, la de Biblia de Jerusalén. Y Vale, las que suelen ser sagradas Biblias también suelen ser buenas. Vale, o sea, pero porque cambia la forma de expresarlo, porque claro, al expresarlo, que no estén, no, suele tener otro. Que claro, las traducciones y de... Vale, hay algunas cosas que... Fallos técnicos. Eso cae del oficio, no pasa nada. Fallos técnicos. ¿Decías que hay algunas traducciones que están mal hechas o que Claro, hay traducciones. Esta viene de francés, ¿vale? Vale. No ponen... Vale, bueno. Francia aquí no pinta nada ahora mismo. Vale. Bueno, pues eso. La idea que tenemos principalmente es debatir un poquito. Me has dicho que querías contrastar algunos puntos de aquí con el tema demoníaco, con lo que yo sé. Sí. También te digo, es lo que te he contado antes de fuera de cámaras. El satanismo lavellano, que es el que yo defiendo, no tiene ningún tipo de... O sea, sí habla de Satán, pero como concepto, no como deidad. Entonces, es más una filosofía que una creencia, que una fe. ¿Sabes lo que quiero decir? Hay una gran diferencia. No es religión, pero no es algo que se considere como tal. Yo no le rezo a Satanás. Sí, ya. Yo creo en Satanás como un concepto. Claro. ¿Vale? Es más una filosofía. De hecho, si ves la Biblia satánica, ves que es más un tema filosófico de normas sociales y morales que de fe. Pero los fundamentos como tal vienen de Satán, las ideas y tal que tenía. No, es decir, te cuento, cuando la Bey funda la iglesia, la primera iglesia de Satán, sí. Él funda la iglesia de Satán en base a que él, para empezar, es ateo. Sí. ¿Vale? Él es ateo, él considera que las religiones tradicionales son muy hipócritas, en el sentido de, sí, defienden una serie de valores, pero luego tiran de un valor u otro según a la persona que lo lee le interese. Sí. Es decir, esto sí, pero esto no. Pero si es una religión y te dice las dos cosas tendrían que ser perfectamente válidas. Porque esto sí y esto no. Entonces él decide que va a, aparte también de que bebe mucho de pensamientos de Nietzsche y ese tipo de gente, él recopila toda la información. Aparte es un fanático del ocultismo, el tema de las ciencias ocultas, de la magia oscura y tal. Entonces él recopila toda esa información en la Biblia satánica. Él coge a Satanás no como lo que tú entiendes como Satanás, sino como un concepto de oposición. Satanás significa adversario. Entonces, adversario, pero de Dios. No, claro. ¿Qué pasa? Satanás significa adversario. Entonces él coge el concepto de Satanás como la oposición a todas esas religiones tradicionales. No solamente el cristianismo, sino también todas las demás. ¿Qué pasa? Son monoteístas, ¿no? Claro, sí, no, las tradicionales, las monoteístas. Entonces, él no reza a Satán como una deidad, sino como un concepto. Es una forma de decir, yo me rebelo o yo estoy en contra de este tipo de creencias, porque yo tengo otro tipo de pensamientos a nivel social y los quiero plasmar aquí. Entonces, esta Biblia no es hay que rezarle a Satanás para que me dé suerte, sino voy a hacer una serie de normas sociales que deberíamos seguir. Por ejemplo, una de las cosas que te dice la Biblia satánica es que tú puedes creer en lo que tú quieras. La Biblia te dice, este libro no es para seguirlo a rajatabla. Claro. Tú puedes creer. Claro, te dice, tú puedes creer lo que tú quieras, siempre y cuando no pretendas imponer tu idea a otra persona. Vale. De hecho, un concepto que a mí me gusta mucho que tiene la Biblia es los dioses muertos, que son básicamente creencias que con el paso de los tiempos de las civilizaciones se han ido dejando atrás. Por ejemplo, un dios muerto podría ser, para que nos entendamos, Thor, Odín. Que hace también referencia. Hay referencias, los dioses muertos, y te das una lista. Por ejemplo, Loki aparece también Freya, aparece también Zeus. Te quiero decir, son creencias que se han ido quedando atrás, que por tanto están muertas, desde el punto de vista social. Pero bueno, como aquí el invitado eres tú, partiendo de esta base, para que tú seas la diferencia entre lo que pone aquí y lo que pone aquí,
Pero claro, eso... Ya tú me vas diciendo lo que Bueno, quieras. hay movidas bastante distintas. Claro, claro, es lo que te he dicho. Yo no me voy a meter en el tema del Antiguo Testamento por obvios motivos. Vale. Que yo lo que te quería comentar era acerca de las ideas como tal que tenía Lucifer en el mundo de... Es que no sé si sabes el tema de la historia de los ángeles y... Cuéntamelo tú. Vale. Pues a ver, el momento de la creación fue, ¿cómo decirlo? Dios era como una especie de mar, una esfera, ¿vale? Luminosa, que de ahí salieron los ángeles, ¿vale? Y a Lucifer en concreto, cuando fue a crearlo, lo creó como su hijo, el principal, el que más quería y demás. O sea, y le dio casi todos sus conocimientos y así por el estilo. O sea, era el hijo favorito en ese momento. ¿Qué pasa? Que no sé qué idea tienes tú acerca de Lucifer, de lo que hizo, de por qué acabó fuera del cielo, como así decirlo. Bueno, según la Biblia, ¿por qué lo expulsan? ¿O por qué acabó fuera? Pero ¿sabes? No, yo pregunto, antes de yo responderte, según tus creencias, ¿por qué se le echa? Como tal no aparece la expulsión esa. Lo primero que aparece en la Biblia es ya el Génesis, hablándote de la serpiente, de su primera aparición, pero no te mencionan en ese momento el por qué Lucifer lo hizo. Vale, o sea... Responde tú entonces a su pregunta. O sea, tú me estás diciendo que en la Biblia no hay nada registrado que indique en qué momento o por qué se le expulsa. Claro. Vale, pues ya te respondo yo en ese punto. La Biblia satánica de la Bey, el satanismo lavellano, no habla de escritos, porque como te he dicho es ateísta agnóstico. Que no hay personajes. Pero sí que hay ramas del satanismo en las que sí se menciona a estos tipos de personajes. En concreto, Lucifer se comenta que efectivamente Dios lo crea a su imagen y semejanza. Es cuasi perfecto, es como si yo hiciera una copia exacta a mí. Con la cosa de que al ser un ángel, esa copia que es exactamente igual que yo está sometida a lo que yo le diga. Obviamente. Es decir, esa copia un día coge y dice... Le dio libertad como tal. Pero una libertad muy limitada. Dentro de lo que inteligencia. Eso es. ¿Qué pasa? Lucifer un día se plantea y dice, vamos a ver, si yo soy igual que tú, ¿por qué yo tengo que someterme a ti? ¿Por qué yo no puedo estar igual o por encima de ti? Claro, aquí es que lo que hizo Lucifer fue en el momento, porque Dios no quería dar una noticia, ¿vale? Él estaba esperando, porque Lucifer ya estaba como enfriando su corazón, como tú me has mencionado, de... Oye, que yo puedo hacer algo más con mi vida y tal. ¿Y qué pasa? Que Dios estaba retrasando la noticia porque pensaba que Lucifer podría llegar a pensar como Dios de, oye, yo te he dejado que refuerces tu inteligencia, que te dediques a un montón de tipos de cosas y puedes hacer absolutamente todo lo que quieras aquí dentro del mundo celestial. ¿Qué pasa? Que Lucifer pues no se conformó con ellos. ¿Le salió el niño rebelde? Claro, le salió prácticamente. ¿Qué pasa? Cuando tú le das libre albedrío a la gente, cuando tú le das la capacidad de decidir, eso significa que no siempre van a seguir tus indicaciones. Claro. En este caso Lucifer dijo, joder, si yo tengo... Perdón, las palabrotas en TikTok. Si yo tengo capacidad de decidir por mi cuenta, ¿por qué tengo que seguir lo que tú me digas? A lo mejor lo que tú estás retrasando, para mí es importante decirlo. O para el resto es importante saberlo. Entonces, como que empieza a oponerse, de ahí el nombre de Satanás, de ahí opositor, porque Satanás no es como tal un nombre. Es le ponen muchos nombres de repente. Sí, pero eso, Satanás no es un nombre como puede ser Lucifer o como puede ser Samael, sino que es más bien una especie de título. Igual que si tú eres Señor, Don Salvador, ¿no? En mi caso, pues Satanás es ese don, es una especie de título, no es un nombre propio como tal. Tampoco es un rango, no es como capitán o presidente, no, Satanás es una especie de título o de seudónimo, por así decirlo, que ¿vale? le pusieron Lucel, Belcebú. Claro, eso tiene un montón de nombres. Y otro más. Aunque bueno, dependiendo de donde tú lo mires, si tú miras, por ejemplo, el Ars Goetia, que no sé si te suena. No. El Ars Goetia es un libro que se llama también Las Clavículas de Salomón, que es un texto antiguo en el que básicamente habla del rey Salomón, de Babilonia, que él dice, o él cree, que encontró estudiando brujería, estudiando magia, encontró una forma de someter no sé cuántos demonios y ponerlos a su voluntad. Entre ellos,
Pues está, por ejemplo, eso, Belcebú, está Belial, está Asmodeo, pero eso es un tema aparte. Vale, eso es demonología y yo ahí no voy a entrar, de momento. ¿Qué pasa? Lucifer considera que, tío, si yo tengo esa capacidad de decisión por mi cuenta, ¿por qué tengo que estar aceptando lo que tú me digas? Y menos si Dios no da explicaciones, porque me has dicho que él no dice nada. Sí, es que esa es una cosa que hace mucho se queda en silencio, pero porque ya te ha dado a libertad absoluta para hacer lo que quiera. Lo único que pasa es que no sabemos como tal qué es lo que pretende hacer Lucifer, que lo que quería Lucifer era ponerse por encima de Dios en ese momento. Pero eso fue después de la noticia, que la noticia consistía en, bueno, pues yo voy a tener un hijo llamado Jesús y voy a pasarle mi ser a un mortal. Y eso, pues muchos ángeles se volvieron loquísimos diciendo, oye, pero ¿cómo se te ocurre tú que eres un ser muy omnipotente, que estás en todas partes? ¿Cómo le vas a pasar tu ser a un mortal que, como lo describe en el libro, que es una pulga de una hormiga? Es una cosa minúscula, ¿entiendes esa ¿Cómo palabra? se llama el libro? Bueno, la historia de los ángeles. ¿Vale? Historia de los ángeles, sí. vale. Escrito por Fortea, el padre Fortea. Pues mira, ahí tenemos, esa es una cosa que yo no sabía. Historia de los Ángeles escrito por el padre Fortea. Si a la gente le interesa informarse... buscarla, que a lo mejor... Sí, si lo encuentras eso, si a la gente le interesa informarse también. sobre esto, pues es una lectura que puede ser cuanto menos curiosa. Aquí está gratis, Historia del mundo de los ángeles. Uy, si te da... Me lo leí entero, pasa esto a mirar. Ah, no, no Está la portada, ¿vale? Vale, ahí está, en el ¿se ve? Play Store como tal te aparece, ¿vale? Y se lee gratis. Pues ahí tenéis el libro, Historia de los Ángeles, del padre Fortea. Historia del mundo. Como he dicho, es una lectura... Vamos a ver, una de las cosas que define mucho el satanismo lavellano es el conocimiento. Claro. El no te quedes con esto que has leído, Sí, claro, la Biblia o el no te quedes con esto, sino infórmate, ¿no? Entonces yo aprovecho este tipo... Mi canal lo he hecho mucho para eso. Oye, este libro es muy interesante, léelo, infórmate tal. ¿Qué pasa? Yo ahora te menciono otro libro, porque es muy parecido a lo que tú dices a un libro que te he comentado antes fuera de cámara, que es el del Paraíso Perdido. Que eso es más bien una especie de obra de poesía, teatro. Eso es más literario. Eso es más literario. Eso es fantasía, pero tira un poco por ahí. Es decir, ese libro lo que te vende es que Lucifer, al verse... Cuando le mencionan a Cristo, cuando le mencionan a Jesús, él dice, bueno... Pero pues, si yo estoy aquí, ¿por qué vas a poner a otro? Eso es lo Entonces, que menciona también el libro. Lo que habla es un poco de la soberbia, de los celos, es decir, Claro. ¿qué necesidad hay de que tú metas a otro si estoy yo? Entonces como que se revela. Pero fue el problema de que Dios sabía que si le metía como tal su ser a Lucifer, que él iba a ser consciente también en el mismo momento, que iba a ser una paradoja entre Dios y Lucifer, y él no quería eso, él quería que solo se concentrase el ser de Dios, no la moralidad que tuviera Lucifer. Ya, pero volvemos a lo mismo, si le das libre albedrío a alguien, la capacidad de decidir, claro, de ver el balance y de considerar qué es lo que es más moral y qué es lo que es correcto y lo que no, puede ser que la otra persona, en este caso Lucifer, el personaje de Lucifer, no esté de acuerdo con el personaje de Dios. Entonces un poco, pues ahí tenemos un conflicto. Pero es que tenía mucho poder Lucifer. Ya, una pregunta así yo ya como espectadora, ¿vale? Entonces, en algún momento Dios, cuando destierra a Lucifer, ¿lo destierra simplemente porque se revela o es que lo odia o algo? No hay odio en ningún momento. Dios en ningún momento está odiando a Lucifer. Es que Lucifer, ¿vale? Se puede hacer mención a un evento de 1900. A ver. Sí, se puede. Vale, que no lo sé. Sí, los sistemas históricos, todo esto tiene carácter académico, científico. Correcto, divulgativo, así que... Bueno, cabe aclarar que yo no pretendemos ninguno de los dos adoctrinar a nadie. Quiero decir, esto es más una información que otra cosa, ¿vale? Bueno, a ver, es que el problema que Lucifer, cuando se enteró de la noticia del hijo, pues lo que habían mencionado, de que se volvió un poco la soberbia, el ego y tal, y... vamos a ver, y dijo, oye, esto no va a ser así, se lo dijo a Dios, y Dios pues le dijo, vale, bueno, en ese momento no habló Dios porque mantenía mucho el silencio porque era una prueba. Dios pone muy a prueba a todos, a los ángeles, a los humanos, como ya hemos visto con Adán y Eva y el resto de historias que hay en la Biblia. Y lo que hace es... voy a enfocarme en Lucifer, ¿vale? Que empieza a decir, vale,
se están uniendo a mí ángeles, ¿vale? Que están en contra también de Dios. Hay varios también, Miguel y Gabriel, o sea, los ángeles, arcángeles, que están a favor de Dios, que lo apoyan. Y, a ver, Lucifer empieza una guerra espiritual porque eso, pues todo es inmaterial en ese momento. Y empiezan a insultar a los ángeles que están sublevados por Dios, que están, pues, vale, estamos a favor de que tú tengas un hijo, y además de la Virgen María, que también se menciona, que va a ser la reina de los ángeles una vez que ella fallezca y demás. Y eso, pues, estaba... Eso no sabía, lo de que fuese reina de los ángeles. Sí, es reina de los ángeles. Una vez que fallece se convierte en reina. Bueno, pero hasta donde yo sé, la Virgen María también era parte de un plan divino de Dios, ¿no? Sí, Porque no es como que tú vas a nacer específicamente para luego tener a mi hijo, para luego... Es como que... Sí, era un plan. En cuanto nace María, todos los ángeles se vuelven como locos. En plan, se enfocan en ella muy Están preguntando por el público, perdón. ¿Qué? Según José, el padre, el marido de la Virgen María, José viene de la es la descendencia de Abraham, de David, de... Todo es un plan personas de que Dios. aparecen en la Biblia, todos sus descendientes recaen en José. Sí. Todo un plan de Dios. Todo esto. Sí, todo sí. está O sea, perfectamente... Podríamos creado. decir entonces que Dios, o sea, la entidad de Dios, se ha limitado a hacer lo que él ha dado la gana con la humanidad desde el minuto cero. Bueno, rollo, al final ha sido todo su lo creación, que... Claro, Es su creación. pero o ha sea, ido- no, si Estos tú- son los Sims, La- ¿vale? el problema es que el problema es que si entendemos esto como los Sims, tú le estás dando a esa creación tuya una capacidad de supuesta decisión propia cuando realmente están haciendo lo que a ti te dé la gana en todo momento. Es un poco A ver, contraproducente. No, tampoco. Yo pregunto, o sea, si tú quieres manejar los hilos de la humanidad de tu creación, Él va ¿por qué guiando les das un la poco. opción a que Pero decidan por su porque cuenta? quiere dar un mensaje al final de toda esta historia. Pero esto se refleja más, O sea, creo yo, que con Cristo. Claro. Que realmente es el pana que es el mensajero, al final del mensaje, no sé, en plan Claro, es de eso. amor y tal. Todo lo que ha hecho es todo para acabar con Cristo y dar el mensaje a todo el mundo. Que las acciones de Dios son muy cuestionables, Claro, sí, también. pero eso- realmente al final el producto final es Cristo. Vale, pues si te parece bien, aprovechando esta introducción, vamos con Cristo. Vale. Porque de hecho, si tú como tal, o sea, yo me pongo un poco en la mente de un padre, ¿vale? Yo llevo al mundo, yo os ofrezco a mi hijo, a mi favorito, para que os salve de vuestros pecados, A ver, pecado. y lo que haces es dejar que lo torturen y que lo maten. Con perdón a TikTok. No decir cierto, No, en plan... Que lo Es desvivan. una muestra, ¿vale? Al ser humano como tal, pero es todo culpa del ser humano en ese momento, ¿vale? Ujú. Obviamente un motín que se montaron ellos en contra de Jesús, y Jesús ahí pues dijo, Dios Padre, ¿por qué yo? ¿Vale? ¿Yo qué hice? ¿Sabes? Algo así. En eso tienes razón, los Pero humanos. fueron los humanos, Dios en ningún momento mandó masas a por él, fueron ellos que por la locura, porque eso fue desenfrenado todo, fueron a por Aunque él. bueno, volvemos a lo Sí. mismo, perdón, Y te él- interrumpo. Sí. Se dice que es omnipresente y omnipotente. Yo sé todo lo que va a pasar. Yo como Dios sé todo lo que va a pasar. Voy a mandar a la tierra a mi hijo favorito a que le pase esto. Y aún así permito que manden a mí, que le hagan esto, rollo, sabiendo lo que hay. Yo me imagino, me pongo un poco en la piel ahora de Lucifer. Pero es para el Y digo, mensaje. Pero, Sí. ¿el mensaje cuál es? El mensaje es el amor que está dando ese hombre que al final de la cruz dice, perdónalos a todos, que ellos no saben qué están haciendo. Es como, oye, perdona a la gente que van a poder subir al cielo a pesar de las barbaridades que están haciendo. Es como, tienen esperanza Bueno, a pesar de todo. el mensaje es muy bonito. Entiendo que al final lo que define sobre todo un poco a la Biblia católica, cristiana, es el perdón y el amor al prójimo, ¿no? Ese Sí. trata a los demás como quieres que te traten a ti y demás, ¿no? Sin embargo, el satanismo lavellano y el satanismo en general tienen otro tipo de normas. Por ejemplo, defiende mucho el amor propio, defiende mucho el cuídate y cuida a los tuyos, pero no permitas que te pasen por encima. Es lo de la otra mejilla, es como si tú me atacas a mí, yo me voy a defender. Igual o peor. Te quiero decir, lo de Jesús, lo de Cristo sí fue un mensaje, a lo mejor un acto de amor súper altruista, ¿no? Súper, yo voy a hacer esto por la humanidad, no quiero que me lo agradezcáis, pero porque simplemente a mí me sale hacerlo así. El satanista base lo que te dice es, no,
yo no voy a dar la vida por una persona que menos un desagradecido. Si yo te doy a ti si yo te hago a ti un favor de forma altruista y tú me escupes en la cara, pues lo siguiente es, no te voy a volver a hacer un favor, como mínimo. Si me pongo un poquito más agresivo, a lo mejor llegamos a las manos. Pero... Lo de la violencia tampoco es una cosa que es un ejemplo, no hace falta. No defienden la violencia. Pero sí se refiere mucho al tema de la protección, de la autoprotección. No vas a dejar que te pasen por encima sin necesidad. Pero en el momento del perdón que se busca como tal, no es un perdón de, vale, te perdono a pesar de que me hayas humillado y tal, es un perdón de te tienes que arrepentir de verdad y después vas a tener tus consecuencias a pesar de ello. En plan, Hombre, yo imagino que sí. No es un perdón de, vale, te perdono. A la hora de... Después se tienen que arrepentir. A la hora de hablar de arrepentimientos y de pecados, la Biblia como plantea... Te voy a poner un ejemplo. Una persona que ha sido mala, genuinamente mala toda su vida. Vale. Esa persona muere porque según el satanismo, al ser ateístas, al menos el satanismo lavellano, al ser ateístas no creen en un infierno como tal. Simplemente te mueres y ya está. Aquí tampoco... A ver, existe un infierno, pero es un abismo de oscuridad y tinieblas. O sea, no hay fuego, no hay las representaciones que nosotros pensamos. Vale, simplemente que no hay nada. Es ¿no? que como... eso es mucho de las pelis y de lo literario. Eso es por lo de Dante, ¿no? De la Divina Comedia. Sí, en un vídeo también lo mencioné. Sí. Entonces, para un católico, una persona que ha sido mala y que no se arrepiente incluso después de muerte, ¿qué pasa? ¿Dios qué hace con ese? ¿Y a ti dónde te dejo? Obviamente, no, ahí en ese caso sí va al infierno, porque si una persona que no siente arrepentimiento en ningún momento ni nada, esa persona se transforma en demonio. Entonces, pues ya se queda dentro del infierno. Y no, como tal, no tienen vuelta atrás. No pueden ya ahí... Esa gente no consiguen el perdón porque ellos mismos no van a conseguir como tal decir, vale, lo he hecho mal. A lo mejor piensan, vale, sí, cometí errores y tal, pero yo no pienso que esté mal lo que he hecho, ¿vale? Vale, entonces yo te lo planifico así. Yo toda mi vida soy una mala persona. Sí. Llega un día en el que dejo de vivir, voy al infierno y cuando veo el percal digo... a mí esto no me interesa. Ahora me arrepiento. ¿Qué pasa? ¿Hay opción a subir o ya has llegado al infierno, ya ahí te quedas? Un momento. Pregunta Juanjo. Ah, míralo. Que si habrá al final una ronda de preguntas y respuestas. Si hay suficientes rondas, si hay suficientes preguntas y respuestas en el comentario, sí. Vale. Aparte, y ahora, una persona llamada Cosas de Joso, que este chaval lo hemos visto en el directo también de Amarenta y el que hiciste tú. Dice, en la Biblia cristiana no se menciona el infierno en ningún momento. Claro. Ya, bueno, es que yo hablo también del libro, el otro, el del mundo angélico. Vale, o sea, no solamente está hablando de la Biblia como tal, sino del libro que hemos mencionado anteriormente. Sí, claro, este hombre se enfocó y, a ver, él menciona en todo momento que él no quiere faltar respeto y tal en el libro porque son cosas que probablemente pues sean reales. O no. O no, ¿sabes? Es como... Pero... Porque lo menciona también, tiene aparte otros libros que ya son más estilo de monología, porque al ser... Sí, empieza a estudiado. Pues por eso. Este hombre, el autor de este libro, es un sacerdote, me has dicho, ¿no? Sí, un sacerdote. Vale, ¿de cuándo es el libro, más o menos? Es curioso, porque ya por curiosidad... No sé cuándo. Ni idea, lo miramos, pero mientras tanto lo comento. No todos los escritos, en este caso le he preguntado por la Biblia y me ha dicho lo del tema del infierno, a lo mejor lo ha entendido mal o simplemente por tema de los nervios, porque no sé si estamos acostumbrados al tema de las cámaras o no. Nunca. Vale, entonces, vamos a entender que simplemente no me he entendido y ya está. Pero sí, lo de las rondas de preguntas se hará al final si las hay y después al tema del infierno, bueno, pues... puede haber confundido a ella. Yo, como no sé de esos temas, pues voy a asumir que lo que me diga es cierto. Quiero decir, que si se ha equivocado en vez de la Biblia, ha mencionado el libro de los ángeles, no pasa nada, se ha equivocado. No, pero un poco de... En la Biblia, entonces, dicen que no hay nada del infierno como tal. No pone, ¿el infierno es blanco y amarillo? No, el infierno no te lo menciona. Vale. Eso no, tampoco te explica lo de que Dios vive en un mundo... que Dios sea una esfera luminosa ni nada, vale. Que los ángeles se mencionan. Habrá 3 o 4 descripciones de algunos ángeles. Unos que son como personas, otros que son como... ¿Cómo era? Sí, muchos anillos con ojos, tipo... Sí, esos son los serafines, pero es que esa es una mezcla rara. Que puede también tener forma humana, con las 3 alas que se ocultan tanto la cara como los pies. Y la otra para volar. Cabe decir que si ponéis ángeles reales en Google Imágenes, algunas fotos dan hasta miedo.
No tiene por qué ser verdad, quiero decir. Los querubines. Uy. ¡Oh, perdón! Se va. Fallos técnicos. Ah, es el traje del oficio. Gracias. Pone 2017, es muy nuevo. No tiene por qué ser verdad, quiero decir. Los querubines. Uy. ¡Oh, perdón! Se va. Fallos técnicos. Ah, es el traje del oficio. Gracias. Pone 2017, es muy nuevo. Del oficio. De todas maneras, si hay algún problema, No, luego sí, me cogí miraré y la hablaré con la es agencia que para ver el tema quería poder gestionar esto de aquí. Vale, pues ya está. Más cositas. Me decías, este libro de Los Ángeles de 2020, me has dicho, ¿no? Sí. Es reciente, ¿vale? Pero el padre no sé si este padre, pues si es de 2020, imagino que este hombre siga vivo. Viejecito. Sí, está vivo. Vale, pues bueno. ¿Cómo se llamaba? ¿Padre qué? Padre Fortea. Padre Es Fortea. muy famoso, ¿ves? El sacerdote de exorcista más famoso que hay en Es España. exorcista. Exorcista. Curioso. Eso, Por eso hablaremos me- del exorcismo en otro momento. Sí. Bueno, Vale, vamos con otra cosa. Que yo te quería preguntar, que hablando un poco con el tema de Jesús y Lucifer, vamos a entrar un poco en la chicha del debate. Hemos dicho antes que el tema del libro... Yo sigo pensando que no tiene mucho sentido que una entidad, una deidad benevolente y todopoderosa y omnipresente y tal, te dé libre albedrío, es decir, te dé la capacidad de tomar tus propias decisiones con la esperanza de que siempre vas a hacer las cosas que según él son buenas. Entonces, a mí me chirría un poco en ese sentido. Ya he dicho, yo he sido católico en el sentido de que yo estoy bautizado, yo hice la comunión, pero yo dejé de creer en la iglesia como idea hace mucho tiempo. No significa que reniegue de ella, pero evidentemente pues no sigo eso porque veo muchas contradicciones. A nivel satánico, por ejemplo, la Biblia satánica sí concuerdo con sus ideas, no por el tema de lo que el tema filosófico, no el tema de deidades, ¿vale? Entonces, vamos un poquito al tema de Lucifer. Vale. Lucifer tiene varias apariciones, como me has dicho, y de hecho interactúa con Jesús una vez que ya en la tierra, Sí. ¿no? Aparece en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo también Vale. tiene apariciones y algunos demonios ahí escarriados también. La primera vez que aparece Sí, es cuando en el desierto, los 40 días. sí. Vale. ¿Qué interacción tiene según la Biblia con Dios? O sea, Si perdón, quieres con te la Cristo. leo, ¿eh? Sí, lo tienes ahí, léemela. Mejor eso y lo vemos directamente. Vamos a ver. Os recuerdo que en los comentarios lo preguntas para luego, ¿vale? He dicho que pues, se pueden ir intercalando Sí, también se pueden ir intercalando. sin problema. Si veo que estáis en un bucle, Ujú. Este de San Marcos, un momento, no me acuerdo también de dónde está. Vale, las tentaciones en el desierto. Es interesante. Entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Entonces se acercó el tentador, o sea, refiriendo a Satán, Ujú. y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Esa es una de las primeras tentaciones que hizo. Vale, o sea que en resumen, para empezar, el Espíritu, entiendo que es el Espíritu Santo, ¿no? No, a ver, este es Jesús. No, el que lleva a Jesús al desierto, he dicho que es el Espíritu. Sí. Vale, el Espíritu Santo lleva a Cristo al desierto Ujú. para ser tentado por el demonio. Porque ya he mencionado lo de que Dios las prueba. Claro, o sea, tú imagínate Claro. a Dios que le dice, llévatelo a este para que el otro lo tente. Quiero decir, al final, dice cosas de Joso que tampoco se menciona a Lucifer en ese pasaje. Sigue siendo el Satanás. sigue siendo Satanás. Bueno, en este hay que tener Pero en me cuenta... imagino que... Claro, si se refiere ¿Qué al... se refiere? Se refiere a Satanás como el concepto sí. del... Claro. Como hemos dicho antes, del... es que del- Lucifer del es el opositor. ángel. Una vez que hace Correcto. el mal, es llamado Claro. Satanás. Sí, bueno, estamos refiriéndonos al mismo personaje. Sí, Vale. como hemos dicho, Satanás significa opositor. Entonces, en este Claro. caso, sí se refiere a Lucifer como el concepto del personaje, pero solo que lo llaman Satanás en el sentido de que es el que se opone a Cristo, ¿vale? Claro, en este momento ya es malo. como- Sin embargo, aquí te lo comento una cosa directa, que lo que le dice tiene mucho sentido. Si tienes hambre, porque estás sintiendo hambre, convierte estas piedras en pan y aliméntate. Claro, La respuesta de Dios es no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra Sí. o algo así. eso, sí, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero esta Se refiere a un momento. bueno, sí. Esta prueba Ujú. que le pone a Jesús, Ujú. ¿con qué fin? ¿Cuál era el fin? A ver, pues para tener enseñanzas como tal, o algo así. Enseñanza. Claro, yo sé que todas las pruebas son hacer Sí, una sí, enseñanza sí. y tal, pero no entiendo muy bien, rollo, para ver su fidelidad, para... A ver, para una demostración que después se va a hacer conocida por el resto de las personas. Es que, a ver,
cuando fui a misa... ¿Cuántas veces has ido a misa? ¿Vas habitualmente? A ver, no tiene por qué ir No, ya por al curiosidad. templo como tal. No. Pero que fui a misa y justo leyeron esta parte porque vale. fui en Cuaresma, ¿vale? Ujú. Y entonces el cura como tal lo que explicó fue que lo que quiero decir es que Jesús está dando una enseñanza, pero no solo para él mismo, para ver que él es fuerte. O sea, lo está mencionando a la iglesia, o sea, Vale, él habla a todo el La mundo. finalidad es la fortaleza de él. Claro, es la fortaleza de él y que se demuestre a todo el mundo lo que está haciendo Jesús. O sea, Jesús es como, por así decirlo, en aquella época un streamer o algo así muy famoso. Sí. Es Vale. como que después va a ser famoso por el resto de los Hay que tener en cuenta que supongo que Dios hace esto a sabiendas de que luego se va a transcribir Claro. y se va a saber. Vale, es un poco... La, es un fuerza, poco... la finalidad, fuerza de voluntad. Sí, es un poco los retos de las redes sociales en plan de vamos a hacer esto, ¿no? Pero estar hablando un poquito a nivel de sí. ¿Qué pasa? ¿Entiendes tú ahí que, o sea, el mal por parte de Lucifer o parte del opósito de Satán ahí, ¿dónde está? Te estás diciendo, tienes hambre, come. Pero es simplemente porque él quiere demostrar al mundo Ujú. vamos a ver, que no tiene que ceder a la tentación del diablo, porque si te tientas como tal, pues a lo mejor, y no quiere, bueno, ¿cómo decirlo? Que no eres perdonado, o sea, ¿cómo decirlo? Que no te arrepientes, eso. Que si tú no te arrepientes, pues... A ver, no, arrepentirse no, pero realmente no te ha dicho... O sea, imaginaros al demonio en plan maligno que lo que le dice es hermano, tienes hambre, hazte un bocadillo. Te quiero decir, no te estoy diciendo nada malo. Hombre. Para tienen preguntas, perdón. Sí, que siga Vale. el hombre. Suponiendo que una persona normal en 40 días hubiera muerto de adicción. Sí, pero bueno, Ya, es el hijo pero de Dios. es eso. Suponiendo que ser hijo de Dios, él no pasaría hambre en sí. Con lo cual el diablo que está haciendo que coma como gula y Claro. por lo cual caiga en un pecado capital. Buena pregunta. Sí, si consideramos que... Si consideramos que Cristo, al ser hijo de Dios, no necesita comer porque es una entidad superior a la comida y tal, sí, podría considerarse a lo mejor que le A está ver. queriendo caer en un pecado de gula, pero Pero este hombre es está que diciendo que se siente dice- hambre. Claro. Él es hombre, Claro. lo dice Dios, yo voy a crear un hombre, pero con mi ser, él va a seguir sintiendo todo como cualquier humano. O sea, él va a sentir dolor, es que eso también se menciona en el otro libro, él va a sentir dolor, a él le pueden escupir, a él le pueden ensuciar, le pueden hacer cualquier cosa y lo va a sentir mal como cualquier otro ser humano. Y se menciona, es como... Bien, bueno, pues es eso. Lo que no entiendo es que mucha gente ve muy mal el gesto de Satanás en este Pero, ejemplo, a ver, hay más. cuando realmente, ahora seguimos con el Sí, sí, siguiente, sí. ve muy mal esa tentación cuando realmente, si lo pensamos fríamente, él le está diciendo, tienes hambre, come. Vamos con el siguiente ejemplo, Vale. para no quedarnos en bucle en el mismo sitio. Venga. Y así. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Y ahora le responde Jesucristo, a sus ángeles te encomendarás y te llevarán en sus manos... Uy, perdón, Ah, no pasa nada. Satanás. Vuelve a... Que claro, como lo dice así. A sus ángeles te encomendarás y te llevarán a sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Partiendo de la Aquí base, ya, aquí, saltado del mira, pecado. yo es cierto que yo soy, o sea, partiendo de la base y para que la gente vea que yo soy equitativo, si considero que tienes razón en algo, te la voy a dar. Si considero que no, no te la voy a dar. En este caso, yo aquí sí veo una tentación, ¿no? Es como una especie como de chuleo, ¿no? Como de, si eres hijo de Dios, no te va a pasar nada. Si tu destino es acabar en la cruz, Claro. salta, porque no te vas a reventar contra el suelo. Que Satanás, bueno, muchas veces lo que busca es reírse. No tanto Sí, reírse, a sino ver, más bien un ponerlo a prueba. Bueno, y, a ver, También se burla mucho del amor porque lo ve como una debilidad. Claro, sea, matiz, es verdad que aquí tanto Juanjo como Joso están diciendo, estamos hablando del Antiguo Testamento, No, No, este nuevo. es nuevo vale, testamento. pero claro, Eso. dice Joso, ¿vale? No, mentamos. Es que el matiz es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan de Jehová, ¿no? Me imagino que aquí Sí, dice de Jehová Yahvé, como ¿no? Dios de Israel. El Claro. resto es interpretación humana. Entonces aquí, claro, tú estás de acuerdo, por ejemplo, tú dices que se reía de Jesús
y tú piensas que no se ría, sino que le pone a prueba. Ujú. Esto es un poco de interpretación. Sí, evidentemente todo. A ver, Claro. partiendo de la base de que mi idea general es que la Biblia es una historia de fantasía, todo lo que hay ahí es interpretación humana, evidentemente. Claro. Pero bueno, igual que es interpretación humana para mí, lo es para el cura que está en misa, Claro, te quiero decir. Dice Juanjo, bueno, en general todas las escrituras son fruto humano dentro de las categorías humanas. A ver, Y Josué también dice, una cosa. empezando que la propia Biblia reconoce diferentes dioses y Jehová es uno de ellos. Hay un dios superior llamado Él, según la Biblia. Sí, Claro. a ver. Pero bueno, hemos hablado de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Tú has dicho que del Antiguo Testamento no quieres hablar de nada? No, claro, ¿Por- porque, por qué? porque el Antiguo Testamento pone a Dios obviamente como que ha hecho una cantidad de barbaridades. A eso es a lo que yo quería ir. Claro, Porque hay pero muchos ese- cristianos que defienden a pie juntillas que Dios es como que súper bondadoso y dices, no. Claro, pero en el Nuevo Testamento estamos hablando. Vamos a ver, si me habla del judaísmo, del Islam, que también es monoteísta, que cree en este Dios, el del Antiguo Testamento. Ujú. Vamos a tener en cuenta una cosa, ¿vale? Y es que al final el cristianismo se crea a raíz de lo que es el paso de Cristo, de ahí cristianismo, Claro. ¿vale? Pero la Biblia, los escritos están. El Antiguo Testamento sigue estando ahí. Lo que pasa es que el cristiano promedio como tal, a lo mejor no lo tiene tanto en cuenta. Es como, bueno, esto está aquí, pero Porque bueno, las está ahí. enseñanzas están en el Nuevo. Las enseñanzas están en nuevo. ¿Qué pasa? Un satanista Sí. teísta en ningún momento, hasta donde yo sé, reniega de absolutamente nada. Es decir, si hay un demonio, por ejemplo, Belcebú, estoy hablando de en su posición, ¿vale? Yo ya digo que no estoy tan metido en estos temas, pero si te dicen que Belcebú es el demonio de la plaga y de la enfermedad, Sí. es el demonio de la plaga y de la enfermedad. Provoca plagas y provoca enfermedades. Claro. Pero si trae algo positivo, también lo menciona. Es como, yo te acepto la parte positiva, pero no reniego de la parte de negativa. Eso los cristianos lo hacen mucho. En general, las religiones, la parte mala de la religión en cuestión, como que hacen así, es como, no Que está, aquí ¿sabes? vuelve a ver el aspecto ese del perdón, ¿no? De, vale, ha pasado lo que ha pasado en el Antiguo Testamento, pues ahora lo quiere perdonar de alguna manera para demostrar que hay una manera de salir de ese abismo, de poder ser buena persona. Ujú. ¿sabes? Bueno, entonces más que perdón es más bien como una especie de redención, por así Claro, decirlo, ¿no? sí, es. Bueno, entonces podríamos decir que el Dios cristiano, o sea, el Dios del Nuevo Testamento, Sí. el Padre de Dios, de Jesús y tal, es un Sí. Dios redentor, ¿no? Rollo, estás aquí para que tú puedas cambiar y mejorar como persona. Sí. Entonces yo, señores, lo dejo aquí para que lo comentéis. Es que es ese ¿Perdón? el fundamento. ¿O redención? Vamos viendo. ¿Qué pensáis? ¿Que es más de perdonar o más de... Vale, has cometido un error, pero dejo de perdonártelo, te voy a buscar la manera de que tú puedas mejorar y aprender a raíz de ese error o de ese pecado? Lo dejo por ahí, luego lo vemos en los Es comentarios. que hay, y bueno, también eso se ve mucho de que, yo qué sé, bueno, es que lo veo en los memes, ¿vale? Sí, sí. Que a mí me salen memes cristianos, ¿vale? Por lo que sea. Esto es bueno. ¿Qué? Yo quiero ver eso. Es maravilloso, bueno. Y te sale, por ejemplo, ¿cómo perdona Jesús? ¿Vale? ¿Cómo hace para ir al cielo? Y te sale, yo qué sé, un gato que es bueno y tal, pero comete un pecado y le perdona a Jesús. Pero eso no es. Es como el ser humano como tal nace siendo malo en este sentido. Y claro, pero tú piensas en Jesús y dices, vale, yo al haber pecado me siento mal conmigo mismo, lo sufro y ya al amar tanto a la figura de Jesucristo, yo ya no siento la necesidad de pecar. Ujú. Entonces esa persona ya automáticamente va al cielo, por así decirlo, ya tiene el perdón completo. Vale, comprendo. Sin embargo, mira, esto es un dato curioso y yo no esperaba llegar a este punto, pero hemos llegado a este punto, que digamos es una especie... Creo que es la primera vez en el rato que llevamos en directo hablando que llegamos a una especie de punto de acuerdo. Lo voy a explicar. El satanismo defiende mucho el libre albedrío, como hemos dicho, y la capacidad de decisión. La Bey habla mucho de que el ser humano es capaz de decidir qué acciones tomar, sean buenas o malas. Tú eres consciente, cuando estás tomando una mala acción, eres consciente que estás tomando esa mala Claro. acción. Entonces, evidentemente, luego vas a tener unas consecuencias. Tú tienes que ser consciente de que si haces algo mal, te va a jugar en contra de alguna manera. Bien porque te van a detener, bien porque te van a multar, bien porque van a pasar... Es acción-reacción, es un poco lógico. ¿Qué pasa? La idea del satanismo es un poco la de Hakuna Matata.
Es Hakuna Matata. Es como, sí, es como, sé feliz, disfruta tu vida. ¿No? Al verlo con los símbolos y tal. Sí, pero porque esto, los símbolos hay que tenerlo aparte. Como he dicho, la Bey... Todo tiene también su simbología. Claro, la Bey utiliza mucho la simbología, pero por lo que te he dicho del opositor. Luego, evidentemente, hay otras ramas que también he mencionado, que son un poquito más, más teístas. De hecho, la iglesia de Satán, cuando la Bey fallece, se ramifica como en 3 subramas, que es la iglesia de Satán como tal, o la iglesia satánica, de la hija. Sí. Luego el templo de Set, que Set es un dios egipcio. Bueno, y también aparece aquí que es hijo de Adán y Eva. Sí, pero ahí nos estamos metiendo ya en temas de tal. Y luego, no recuerdo cuál era la otra, que también iba por ahí, mismo no me acuerdo y me da mucho coraje, pero es que lo he leído. Pero vamos, que son subramificaciones. Luego aparte, también hay muchas ramas del satanismo que al final son interpretaciones de creencias paganas, de creencias wiccanas, pero que es... Claro, pero porque ahí sí se considera a Satán como una figura, como una deidad, como un concepto. En lo pagano sobre todo. Las brujas, el concepto de la Wicca es muy común el invocar, no a Satán como tal, pero sí a deidades de más o menos maldad, pero para sus favores. Aún así, eso es un tema que yo no controlo, entonces, siendo honesto y siendo sincero, yo no voy a tocar un tema que no sé. De hecho, ante la duda te voy a preguntar a ti. A ver, yo no sé de la Wicca. Sé que tengo gente que sí que lleva un poquito más el tema esotérico y el tema wicano, el tema pagano, el tema de tal. Por ejemplo, mira, hablando de creencias wiccanas y creencias paganas. Sí, ahora iremos con eso. ¿Cuál es la siguiente? Pero recuérdamelo que quiero comentarte después una cosita. Bueno, si quieres comentármelo ya. No te preocupes. En cuanto a lo de las redenciones y tal. Sí. Dice Joso, Jesús fue enviado para recordarnos que somos iguales a Él. Es la representación humana que somos, sus iguales. Sí. Por eso Él también... Claro. La enseñanza es que todos tenemos derecho también a redimirnos y que nos perdone, ¿no? Me imagino. Muchas veces en el cristianismo se lleva lo de ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Vale? Lo de ponerte en su cabeza y decir, vale, voy a actuar como lo haría él porque yo no tengo esa capacidad en ese momento de saber... Claro, el punto común entre el cristianismo y el satanismo en ese sentido es que el cristiano dice, vale, me arrepiento de lo que he hecho, no lo voy a hacer más. Sí. Y el satanista dice, vale, he cometido un error, soy consciente de que he cometido un error, voy a mejorar como persona para no volver a cometer ese error. No porque me perdonen, sino porque yo sé que está mal hecho, no lo voy a hacer más, voy a evitar hacerlo. Pero es más o menos una idea común. ¿Se podría decir que es una idea común? A ver. Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? Vamos con la siguiente, perdón. Me pongo a hablar y no paro, tú córtame cuando quieras. Yo no paro nunca. A ver... Todavía le lleva consigo al diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu diablo adorarás y solo a él darás culto. O sea, aquí... ¿Cómo? ¿Al Señor tu diablo adorarás? Al Señor tu Dios adorarás. Vale. Y solo a él darás culto. Vale, entonces el diablo le deja y... Bueno, y es aquí que se les acercaron unos ángeles y le servían. O sea, en ese momento ya llegaron los ángeles y le dijeron, vale, tú ya has cumplido tu misión. Vale, o sea, en esta última aparición, él directamente le dice, oye, pasa de Dios, adórame a mí, ¿no? Claro, pero porque le está ofreciendo templos y glorias y cosas así por el estilo. Un poco una especie de soborno, ¿no? Por así decirlo. Está diciendo, pero ¿sabes por qué es eso? ¿Por qué el diablo está tan enfocado en Jesús? ¿Por qué? Pues porque, a ver, en el momento en el que Dios dijo, pues lo que te había comentado antes de ese libro, que Dios dijo lo de voy a poner mi esencia dentro de este hombre, de Jesucristo, pues el diablo dijo, hostia, cuidado, porque si lo va a hacer sí o sí, en el momento que ya lo echaron y demás, que bueno, que el momento de echarlo es que eso fue un momentazo. Si quieres lo explico, es que no, lo estoy diciendo como si fuera malo, pero Dios lo hizo de una manera que te llega. Dices tú, fue muy bueno y fue muy paciente con Lucifer en ese momento. Quiero oírlo. Vale, mira, en el momento que Lucifer ya estaba prácticamente matando ángeles que estaban a favor de Dios, llegó Gabriel y le dijo, oye, Dios te está hablando por dentro,
te ha dado amor, te ha dicho, si me perdonas, no va a haber problema ninguno, te voy a perdonar todas tus cosas porque mi misericordia es mayor que tu pecado. O sea, es literalmente no se habla. Y Satán le dijo, no, ¿vale? Yo voy a seguir a lo mío y yo voy a matarte a ti, Dios. O sea, a la esfera esa lumínica, lo que viene siendo Satán estaba intentando traspasarla, pero había 4 serafines delante que no le dejaban porque eran los más tochos que tenía Dios ahí. Y en ese momento, pues Satanás y tal, pues no pudieron. Pero los ángeles que eran ya demonios, que estaban con Lucifer, sacaron unos estandartes, los otros ángeles de Jesucristo y la Virgen María, ¿vale? Sus imágenes. Y ya quedaron un montón de ángeles caídos, perplejos por la imagen esa y pidieron perdón a Dios y se redimieron en ese momento. Entonces se unieron ya al bando y Lucifer se fue perdiendo combatientes con él. Me hace mucha gracia porque si lo piensas, La historia, por un lado Lucifer le dan la opción de rendirse y él dice, varias veces, no me da la gana, voy a seguir adelante, eso es orgullo. Porque quiere matar a Dios. Eso es orgullo, pero Dios le ha dicho antes, mi misericordia es mucho mejor que tu pecado. Es como, ahí hay un pecado de soberbia. Repetimos aquí, volvemos al principio. Es un ser muy superior a Dios todo. crea a Lucifer, lo crea un poco igual a él, ¿no? Correcto. Pero tú piensas que es el padre. Claro, sí, pero por mucho padre. que sea el padre, un padre no puede ser sí, más soberbio por el mero hecho de ser un padre. Bueno, pero tu padre. Estamos en la misma. Un padre no puede coger y decirle a un niño, de hecho, ¿cuánta gente aquí? Te ha dicho, te voy a perdonar, hijo. Sí, la frase de madre de Claro, ven, que no te voy a hacer nada, luego te voy a dar con la zapatilla. pero se entiende que a No, Lucifer no. le sienta mal porque es como, oye, tú también deberías de pedirme a mí perdón porque Correcto. tú me has hecho también daño, ¿no? Aunque el que haya iniciado el conflicto haya sido Lucifer, Sí. Dios también al hacerle tales cosas como, oye, A ver, pero si Dios, tú dices que me perdonas, pero yo también necesito un poco de, oye, yo también me Sí, podría disculpo. entenderse pero como si le que... estuvo ayudando en tu momento, Dios a Lucifer. Claro, es la ayuda, pero no sé, yo cómo lo percibo, ¿no? Y Dios ya en el momento que ella le estaba dando amor, le estaba diciendo que yo te quiero, yo te sigo queriendo y tal, como mi hijo, llegó un momento en el que ya se tuvo que callar Dios porque Lucifer estaba tan enfocado en matarle que no podía. Hay momentos en los que todo padre tiene que entender que su hijo llega a un punto en el que va a hacer su propia Es que se vida. transformó en el Leviatán en ese momento. ¿Tú sabes lo que eran los Leviatanes? Un dragón Sí. y tal, que... De hecho, bueno, se supone que leviatanes luego en el Apocalipsis también Sí, se en el mencionan, Apocalipsis creo se que eran menciona. 2 o algo así. Sí, sí. Esa ahí no me meto, pero bueno. Bueno, y también Cuestión. los 4 jinetes, estos de Sí, la pero esos muerte, son también... el hambre. ¿Esos son entidades o son conceptos? Son como entidades que están a favor también de... Sí, bueno, verás, al Es final que es son hambre, dos guerra, tal, entidades. sí. Nada es visible como tal en ese mundo. Entonces, Comprendo. Vale, entonces tenemos por un lado este punto me llama mucho la atención porque claro, tenemos al Lucifer orgulloso y enfadado y celoso que dice, no, yo puedo contigo, y por otro lado tenemos a Dios que va de misericordioso, va de yo te perdono, pero te perdono no porque te quiera, sino porque sabes que soy mejor que tú. No, yo es por amor. Claro, Todo ella ha momento es por dicho amor. que es por amor. Que no quita que tenga también un poquito de orgullo, también. Pero sobre todo he dicho que es por amor. Tú lo interpretas de otra forma. A ver, Bueno, pues es como un ser mucho en más este punto- elevado a Lucifer en ese momento y él solo actuar por bondad, ¿vale? yo como hijo rebelde que soy, Tú... apoyo completamente a Lucifer en tanto, no porque seas mi padre me vas a obligar a hacer Vale, lo que yo aquí diga. entonces vamos a hacer un paréntesis. Sí. No lleves lo personal al Claro, debate. pero bueno, pero al final es un poco todo esto. Como el satanismo defiende mucho el yo y vamos a decir el crecimiento personal y el conocimiento personal, es verdad que puede ser que al final muchas de las cosas que se mencionen tú te identifiques con esto. Entonces, en ese sentido, yo sí estoy de acuerdo con ese Lucifer. Vale. A lo mejor el día que sea padre lo veré un poquito más enfocado hacia el amor de Dios, pero ahora mismo no. Es que Entonces, es una rebeldía de voy a matar a mi padre. sí, a lo mejor es una rebelión un poco heavy, pero ¿Sabes? sí. Yo quiero que la gente que me esté viendo, oye,
Ahora mismo nosotros estamos debatiendo, pero que, oye, las opiniones que vayan saliendo y cosas Sí, es así que chulas. dice Juanjo, no entiendo muy bien por qué, dice que TikTok le está borrando los comentarios. Aquí habemos 3 moderadores, 4, no sé cuántos somos, 3 o 4, y no sabemos qué pasa. Pero ninguno ha tocado los comentarios de nadie, ¿no? No. Esas son cosas de TikTok. Ahí... Juanjo, tú intenta poner otro comentario ahora. O intenta buscar una forma distinta de expresarlo. No, tampoco hemos bloqueado ningún tipo de palabra, Claro. O sea que no entiendo muy bien qué está pasando. Si no, si quieres, háblame también por privado o lo que sea. Y Sí, yo, es que bueno, claro, es que es un poco lioso. Es que TikTok se pone un poco... Intenta escribirlo y si hay alguna palabra así, rollo un poquito más... puedes ponerle una X o lo que sea en medio, no lo sé. El caso. Claro, la plataforma. Tenemos las tentaciones. Y ahora yo te quería comentar o preguntar... ¿Qué tentaciones? Perdón, sí, el momento de las tentaciones del Es que desierto. todavía no lo he echado. Ah, ¿no lo ha echado aún? No, todavía no vale, he echado. pensaba que se había ido ya. No, hablo de Lucifer en ese momento. Sí, no vale. hablo de aquí. Que en el momento que lo echa fue porque ya Lucifer... Bueno, Lucifer no, aquí ya es Satanás, Belzebú. Es que lo llaman de Belzebú también. El demonio. Sí. Y en ese momento ya fue que mandó Dios a Miguel con una espada, pero no era una espada material, ¿vale? Era una espada de amor que como tal se la clavó en el corazón a Satanás y empezó a sufrir, pero porque sentía como el dolor de lo que acabo de hacer está mal, ¿vale? Pues sintió el amor de Dios en ese momento de verdad. Un poquito de remordimiento. Claro, ¿no? fue un poco de remordimiento, pero se lo intentaba arrancar y no podía porque obviamente le hacía daño sentir el amor, ¿vale? Todo esto viene del libro, para que la gente no se confunda. Viene del libro, ¿vale? Es del libro, no es Biblia. Pues, y claro, y cogió a Miguel, se la quitó y después él seguía enfocado en, vale, voy a volver a lanzarme hacia los ángeles a matar a Dios en mi último intento. Obviamente no pudo porque ya estaba casi moribundo. Cogió a Miguel, le estampó aquí en el cuello otra vez la espada. Siente amor, ¿vale? Sí, no, claro, sí. Se entiende que es una interpretación Entiendo que que son es una cosa, palabras, ¿no? etcétera. No es algo literal, ¿vale? No. TikTok no es literal. Tuvo una conversación profunda, ¿no? Claro, sí. Y ya Lucifer dijo, bueno, ya está, voy Ya a no parar. podemos. Ya estaba queriendo, no sabía qué hacer. Dios le dijo, bueno, Dios no, era Miguel ya en ese momento diciéndole, tírate por el abismo. Es lo que tienes que hacer, porque ya en el reino de Dios no puedes estar, porque vosotros los demonios que habéis venido aquí solo vais a estar para molestar al resto y tentarlos y hacerles daño a ellos, que ellos son buenos y ellos van a seguir cultivando su inteligencia y demás. Y ya cogió Satanás, fue al abismo y se acabó tirando. Saltó. Ya saltó. Hizo un... Y el resto de demonios, también se menciona que el último demonio podría haber pensado, porque en todo momento todos podían pedir perdón, ¿eh? A pesar de haber matado al resto de ángeles. Podían pedir perdón, pero no. Y se comenta que el último demonio podría haber pedido perdón a pesar de todo, el último que saltó, pero no lo hizo y fue que pensó que dijo, estoy solo aquí, podría no tirarme, pero se lanzó igualmente. Fue ya egocentrismo puro y... Sí, el orgullo. Sin embargo, eso es muy satanista, el hecho de pensar que si tú has tomado una decisión, tú eres consecuente con la decisión que has tomado. Eso lo hablamos hace poco en el tema... el aceptar los errores que uno comete y decir, sí, me he equivocado. Claro. Acepto que he cometido un error y por tanto voy a aceptar las consecuencias, que son, en este caso, voy a saltar al abismo. Claro, pero aquí te dice, en todo momento puedes pedir perdón. No sí, lo que pasa es que la Biblia, la avellana al menos, habla mucho del autoconocimiento y del... castiga mucho la hipocresía. Es decir, no, yo esto no. Entonces imagino que los demonios en ese momento, siendo conscientes de su error, porque supuestamente Dios se lo puso en bandeja y le dijo, oye, os estáis equivocando, os doy la opción de que pidáis perdón. Hubo alguno que dijo, quiero creer que hubo alguno que dijo, no, yo soy consciente de que me he equivocado, acepto mi error y acepto mi castigo, por lo tanto voy a saltar. Voy a asumir este castigo como lo que me toca porque me he portado mal. Pero una vez que ellos pidieran perdón como tal, iban a estar dentro de un purgatorio. O sea, en ese purgatorio iban a estar para poder pensar y poder volver a amar a Dios. Pues ahí tenemos un dato curioso. ¿Preguntas? No.
Esto es una cosa que es verdad que está de acuerdo parte del chat, que es que os estáis es verdad que como crítica constructiva dice Juanjo, que os estáis centrando demasiado en relatos no tan canónicos más que en el choque de doctrinas como tal. A ver, canónico. A ver, el principal, han empezado el debate hablando un poco de lo que ponen en la Biblia, un poco las perspectivas de cada uno, y ahora es cuando me imagino que ya se meterán en cosas de doctrinas y tal, obviamente, para dar cada uno su opinión y tal. Sí, eso en concreto, básicamente, resumidas cuentas. Que cuando queráis también podéis... Que nos centremos en cosas un poquito más a nivel de pensamiento y no tanto en historia. Y de doctrinas también, sí. Vale, pues si quieres, vamos a la última pregunta que le quiero hacer, que es, retomando el tema de las apariciones del demonio en la Biblia, hay una más que es cuando lo van a ejecutar, o sea, de camino a la cruz, no aparece en mitad del trayectorio y le dice, oye, vete o algo así. No me acuerdo ahora mismo. Creo que sí, o yo me lo estoy inventando, no lo sé. No me he leído la Biblia, claro, estoy está preguntando. San Mateo, está San Lucas, San Marcos. Ahora mismo es que no sé en cuál aparecía esa aparición. Es que son 4... Vale, si no lo encuentras no pasa nada. Ah, por cierto, aprovecho para decir una cosa. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que yo en este caso soy el opositor, ¿vale? Tener en cuenta que la Biblia satánica de la BEI tiene... es del 66, te quiero decir, siglo XX. La mentalidad de la gente del siglo XX no es la misma que la mentalidad de la gente de hace 2000 y pico años. Para que veáis un poquito, o sea, para que tengáis en cuenta eso a la hora de contrastar según qué dogmas, ¿vale? Quiero decir, que no es como que esto es retrógrado normal, la Biblia tiene 2000 y pico años, ¿vale? Quiero que partáis de esa base. Vale, aquí se menciona algo. Y que es un libro que es ficticio, que no es una cosa que se haya que tomar al pie de la letra. Aquí no aparece el demonio, Marco. Si no me encuentras no pasa nada, ¿eh? Tampoco es simplemente por curiosidad. Lo mismo estoy yo aquí patinando y no lo sé. No sé, es que no me acuerdo ya. A ver. Vale, pues vamos entonces a pasar al siguiente tema, ¿vale? Es que aquí aparece lo de que cayó la oscuridad, a lo mejor se refiere a eso. Porque en el momento que aparecen las tinieblas siempre se dice que es Satán el que está ahí. Y que a veces se menciona también en la Biblia que Jesús es un ser de luz, ¿vale? ¿Qué pasa? Y que Satanás es un ser de las tinieblas. Sí, el bueno y el malo, ¿no? Luz y oscuridad. Claro, luz y oscuridad. Es como si aparece la oscuridad, probablemente es que sea Satanás. O sea, tú sabes, esto es el tema de las plagas y de todo, de Moisés, ¿vale? Pues las plagas de las tinieblas se menciona que había, bueno, esto no aparece aquí en la Biblia, pero yo me he informado, de que aparece como tal espíritus rondando por Egipto en ese momento. O sea, que se hace mención de que hay demonios también rondando para tentar a los egipcios. Vale, o sea, a los egipcios. Vale, o sea, tú me estás diciendo a mí que las plagas, la plaga de la oscuridad y las tinieblas es Satanás. Claro, en ese momento se hace mención a que puede ser que no es que Dios haya oscurecido las cosas, es que haya subido el infierno en ese momento. ¿Él ha subido al infierno o ha abierto las puertas y ha dicho salir de juerga por Egipto? Bueno, no sé, es que decir, eso no sé. Si las plagas las manda Dios al pueblo de Egipto para que deje ir a Israel, eso es una plaga, por lo tanto eso ha sido cosa de Diosito. Bueno, pero esa plaga fue que Dios quería liberar a su pueblo y madre mía, el faraón. Quiero decir que no digamos, no, son demonios, sí, pero los ha mandado Dios, te quiero decir. Pero vamos a ver. Ahí hay que la culpa tampoco repartía. A ver, pregunta por ahí. ¿Y el purgatorio de diluvio? Eso es el Antiguo Testamento, el tema del diluvio y demás. Ya, pero dice... Bueno, esclavismo, ¿vale? O sea, estaban allí esclavos los israelitas que eran el pueblo de Dios. Y Dios a quien amaba era a su pueblo, no a los egipcios. Ya, bueno, a ver, el problema es que defender un genocidio como excusa de no, es que esta gente no viene conmigo. X. ¿Han preguntado? Dice Joso, no lo encuentra porque Satanás no le dice nada en el Monte de los Olivos. Vale, entonces es como, no, pero yo no me refería al Monte de los Olivos, me refería de camino a la cruz. Ya antes de que lo crucifiquen. Pero puede ser que me haya equivocado yo, no te preocupes. Vale, de ahora empezar a hablar un poco más de la aplicación, tanto el cristianismo como el satanismo, en la actualidad, las doctrinas y tal. Por ejemplo, algo que a ti te choque mucho del cristianismo y lo comentáis. Se supone que Jesús defiende mucho el tema del amor. Amaos los unos a los otros.
voy a ir un poco a pinchar. Amaos los unos a los otros, pero luego la iglesia, como concepto, tiene problemas con el tema de la homosexualidad. Si eres hombre con hombre o mujer con mujer, está feo. Dios no le gusta. A ver, es que el problema... En la iglesia ya el pensamiento de Jesús era amor del prójimo hacia todo el mundo. En plan, no hay problema por Jesús, por la ideología del Nuevo Testamento, no hay problema en eso. Ya es la iglesia que se enfocó en otras cosas, por ejemplo, lo de que el cura esté obligado a no casarse porque tiene que dar todo su espíritu a Dios. Es algo que se dio ya después. O sea, la iglesia es una cosa. La iglesia es otra cosa. Yo por lo menos la diferencio bastante. Vale, la iglesia yo te lo planteo. Para mí, la iglesia siempre, o sea, yo la he concebido siempre como un negocio. Sin más. Vale, sí. Pero si tú estás defendiendo unos dogmas, sí. Si tú estás defendiendo unas ideas, ¿por qué luego vas tú mismo en contra de esas ideas? Yo imagino un sacerdote que se ha leído la Biblia y que es consciente de que Jesús promulga el quererse, el amarse los unos a los otros, claro. Pero esta condición no. O sea, yo te digo, sí, mi deidad dice que os queráis, pero si sois hombre y hombre o mujer y mujer, no está feo. En libertad, como tal, lo único que pasa es que ya que las mentalidades antiguas que había antes, pues lo han llevado a eso de... Bueno, antes no, a día de hoy sigue habiendo gente que opina fuertemente que eso está mal visto. Vale. ¿Sabes estas señoras que van todos los domingos con el rosario a misa? Bueno, sí. Y luego ves a dos hombres por la calle y dices, ¡eso no lo hagáis! Yo he visto barbaridades también en una iglesia evangelista, pero es que yo eso no lo comparto. Claramente. Tú eres tú y aunque tengas tus creencias, tú eres humana y no compartes eso, está claro. Yo quiero decir que yo no estoy hablando de ti, estoy hablando de iglesia como concepto, ¿vale? Pero el Papa hizo una mención en algún momento de que esto de la homosexualidad y tal, que a lo mejor lo podrían echarle un vistazo porque a él sí también le parece algo bueno, que si hay amor, ¿qué problema hay? Eso es lo que no entiendo. El Papa lo mencionó, el Papa Francisco, que está actualmente, ha dicho sí. Podría darse, lo único que pasa es que, claro, al haber mentes tan anticuadas y demás, pues muy probablemente pues no salga actualmente eso, ¿sabes? De darle visibilidad en la iglesia de que puedan los homosexuales casarse. Quiero que sepas, bueno, te lo digo ya, la iglesia satanista, o al menos la lavellana, es muy transparente en ese sentido, en cuanto a no hay un dogma que no se pueda malinterpretar o que no te puedan decir sí, pero. Te voy a leer, por ejemplo, uno, ¿vale? Pero ese porque es más nuevo. Esta gente... Sigue siendo siglo XX. Quiero decir, el problema con los homosexuales, por ejemplo, se da todavía el día de hoy. Pero, por ejemplo, hay una opción que dice, el tema del pecado, el tema de las tentaciones, ¿vale? Gula, que me han comentado antes por aquí. Ostras, a mí me apetece comerme un helado. O me apetece tomarme un pastel. Sí. Es que es pecado de gula porque estás comiendo sin hambre. ¿Eso tú qué opinas? De este ejemplo, por ejemplo. Para la redundancia. Muchas veces también lo que dice el cristianismo es que se busca que tú como que te esfuerces para conseguir eso, ese objetivo. En plan, si tú te esfuerzas por conseguir ese helado porque tienes ganas, porque pues has trabajado o yo qué sé, o llevas un día que estás muy cansado, te lo mereces, ¿sabes? En ese sentido. Pues, más o menos. Bien, o sea, si tú tienes un objetivo, en este caso el helado o el pastel, luchas por ese objetivo, te esfuerzas por conseguir el objetivo. Sí, eso es lo que busca el cristianismo para que no se cumpla como pecado. Bien. Para comer como tal, así. Pues... Ahora vamos al dogma de... Aquí te tengo, dice, Satán representa la complacencia en vez de la abstinencia. Eso significa que el satanismo lavellano defiende la idea de que si tú tienes un objetivo o tú tienes una meta, vayas a por ella. Es mejor luchar por un objetivo que quedarte con las ganas o quedarte con la duda. Claro. ¿Qué pasa? Ahí estamos viendo un poquito de puntos en común. Y estamos hablando de satanismo, quiero decir. Aquí eso no hay maldad ninguna. No, bueno. ¿Vale? Te leo otro y te voy a decir qué opinas. Creo que queda un poco claro que ni tanto los cristianos ni los satanistas creen que estén haciendo algo malo o que tengan un punto de visión desde la maldad. Volvemos a lo mismo. El problema del satanismo es que está muy demonizado. La gente automáticamente escucha demonio y piensa malo. De hecho, volvemos a otro caso.
a ti te hablan de satanismo y si te vas a las religiones paganas antiguas y a las creencias de temas ritualísticos y demás, te dicen, no, es que sacrifican infantes, sacrifican animales. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que eso es real? A ver, sinceramente, del satanismo no lo sé, es que sé que de religiones así más normales también pasa, lo de los sacrificios y tal, pero... ¿En dónde? Hombre. Aquí, libertad absoluta para hablar de cosas. A ver, voy a decir que en el Antiguo Testamento hay ciertos, pero de animales como cordero, solo los animales sagrados se podían como tal sacrificar para Dios, ¿vale? Que había algunos que pues eran impuros y no podían ser presentados para Dios como tal. Una de las Entonces, cosas que... tenemos, no sé, es que no sé yo Pues una cosa... los rituales. Mira, sí es cierto que, como te he dicho, hay muchas ramas del satanismo Sí. que beben mucho de las culturas paganas. Entonces sí hacen mucho el tema del sacrificio ritual. Pero el labellano, que es el que yo, en todo momento quiero aclarar que el que yo estoy hablando es del labellano, ¿vale? No estoy hablando del resto porque no me metí en profundidad, no los he estudiado. El labellano defiende, está en contra del tema sacrificio. De hecho, considera que tanto animales como infantes, niños pequeños, niñas pequeñas, son seres puros. No hay nada peor. Volvemos a eso, ya no está en el Antiguo Testamento. La gente se ha reinventado mucho. Sí. Por suerte la religión, a día de hoy creo que sí. Estamos hablando de mucho antes de Jesús. O sea, millones de años. O sea, claro. Dice Juan una cosa. En cuanto a lo anterior conversación que habéis estado hablando del tema del pastel, de agua, esas cosas. Dice, ¿para el cristianismo deja de ser pecado si hay detrás una meritocracia? ¿O es más para que uno no se lo zampe todo y el otro no tenga nada? Vamos a ver, el cristianismo, el compartir, también dogma, de buscar el amor. Si alguien te pide de tu comida, él va a buscar darle la ayuda a esa persona. Entonces, pues, probablemente, a lo mejor tú puedes compartir y tal, y ya está. Vas a hacer un acto de bondad que se vuelva a repetir o del mensaje de amor de Jesús. Vale, o sea, sería pecado siempre y cuando alguien te pide, por ejemplo, del pastel y tú le dices, claro. no, es mío, y te lo comes. Claro, eso es pecado. Sí, claro. Es un poco tocho decir pecado. Por ejemplo, claro, pero sería pecado si esa persona le dice, mira, no, porque es lo único que puedo comer en el día. Pero claro, así. Yo pienso que no como tal. También habría que ver esa persona por lo que está pasando, si de verdad lo está haciendo por interés o algo así, esa persona pues no se lo merece. Pero si de verdad lo necesita o lo que sea, sí se puede ayudar. ¿Sabes? En el sentido de... Hay que tener en cuenta que el satanismo labellano defiende mucho, son ideologías, yo de verdad te recomiendo, si tienes ocasión de leer este libro, le echo un vistazo. No vas a encontrar nada raro, te lo digo. Es una filosofía meramente personal y social, no tiene invocaciones, no tiene rituales, cosas extrañas, no las tiene. Así que las menciona, pero porque muchas de las ramas del satanismo hablan del tema mágico. De hecho, uno de los dogmas del satanismo aquí es que si haces uso de la magia para conseguir tus objetivos, por ejemplo, yo os pongo siempre el ejemplo de la vela blanca, ¿no? O de la vela negra. Tengo mañana un examen súper importante de la facultad, llevo todo el mes hartándome de estudiar, pero por mis inseguridades o por mis miedos, no sé si lo voy a probar. Pero el ritual voy a encender la vela negra para que todos esos pensamientos intrusivos, toda esa energía negativa se queme y yo pueda quedarme tranquilo para ir al examen. Pero rituales también hay en el cristianismo. Evidentemente. La misa entera per se es un ritual, ¿qué quiero decir? Y se nota que le parece. Y bueno, también rezar y demás son rituales que tú haces simplemente para despejarte de la mente, para decir, vale, has pasado estas cosas y se lo puedes contar. O intentar hablar con alguien que solo te escucha, simplemente. En eso consiste rezar. Vale, te quiero hacer una pregunta. Vale. El satanismo labellano dice, de base, no que en un cielo ni en un infierno. Es como, lo único que tenemos asegurado es que tenemos la vida que tenemos ahora y que después no hay nada. Y si hay algo, nadie ha vuelto para decirte, hay esto. Entonces, lo que te dice básicamente es, disfruta de la vida que tienes ahora, de ti, o sea, sé feliz, lucha por tus objetivos y cuida de ti y de la gente que quieres. Aquí se dice algo contradictorio, más no puede. Vale, ¿la Biblia qué opina entonces? Vale, allí lo que te dice es que... Vale,
A ver, empieza Dios con el tema de las pruebas, ¿vale? Te dice, tú estás ahora mismo en el mundo terrenal, pero esto es solo una prueba para ver si tú puedes ascender al mundo espiritual, ¿vale? Al mundo divino. Ya tú simplemente hay una moralidad que pórtate bien con los demás, o sea, las cosas que se dicen acerca de las cosas que hace Jesús y demás. Y lo que buscas es que en el momento que fallezcas vas a tener esa, bueno, antes de fallecer, esa recompensa, tienes, claro, esa recompensa, es como te da la esperanza de que no vas a morir nunca. Vale, o sea, un cristiano basa su existencia en que cuando se vaya, claro, pero no lo tenga va a hacer una como recompensa. tal. Simplemente esa persona en el mundo material, que es como se llama, esa persona puede ser feliz, puede ser libre, puede hacer lo que quiera, siempre y cuando actúe bien con los demás. Simplemente no tratar mal al resto. Es como, no se restringe, no hay límites en cosas malas que pueda llegar a hacer. Pero bueno, la vida aquí al final estás de paso. Lo que tú hagas aquí da un poco igual, siempre y cuando al final... Claro, pero da esa esperanza, ¿sabes? Sí, pero bueno, al final es un poco lo que dice la ley. Te pasas la vida preocupándote por cuando te vayas, sin saber realmente si va a haber algo después. Pero claro, eso es simplemente para que no tengas esa preocupación de que después no haya... Claro, la cosa es, vuelvo a aclarar lo que he dicho anteriormente. El satanismo labiano es un satanismo ateo agnóstico. Por lo tanto, no creen que haya un tal. Evidentemente, pero eso te lo he comentado yo antes, quiero decir. Sí, lo sé. Poquito más. Dice Juanjo, entonces esta existencia es solo una prueba, vivir para otra vida crea una vida inauténtica. Vamos a ver, es una esperanza. Claro, es la esperanza. Claro, es una esperanza, es lo que he dicho. Tú vives como tal no estás viviendo aquí una prueba. Tú no te sientes que estés viviendo en lo de Matrix ni nada. Tú sientes que sientes a las personas, sientes amor, sientes un montón de emociones y tal. Como, no me estoy restringiendo como tal. Simplemente trato bien al resto y no voy a tener problemas porque después puedo subir como tal. A ver, subir. En el sentido metafórico cielo, ¿no? Ese que a lo mejor no... Dice, sí, pero entonces estás dejando pasar el tiempo de cara a otra cosa, pero lo vives como una demo. A ver, supone que tú igual tienes que disfrutar de la vida aquí, ¿no? Claro. No es como que no. De la vida aquí también. Ya cuando me muera puedo hacer otra cosa. Claro, el satanismo labiano lo que defiende es justo al revés. Como no sabemos lo que hay, aprovecha al 100% lo que tienes aquí, que seguro que lo tienes porque estás aquí, estás vivo. Uy. Deja, no hagas tanto así en la mesa, por favor. Perdón, la costumbre de moverme mucho los brazos. Bueno, en general yo creo que tenemos hasta aquí bien. Al final resulta que ambas creencias, si bien el caso del cristianismo lo enfoca un poquito más hacia lo que viene después, la esperanza en la vida eterna y en la salvación, el satanismo labiano lo lleva un poco más hacia lo terrenal, hacia lo personal y hacia lo humano, ¿no? Que es como disfruta de la vida que tenemos ahora. Disfruta por ti, vive por ti y cuida de ti y de tus metas y de los tuyos. Pues hasta aquí yo creo que podemos irlo dejando. Vamos a pasar si hay ronda de preguntas. De momento es lo que estoy comentando que me está enviando Juanjo. No sé si alguien más... ¿El público tiene alguna pregunta que quiera mencionar? Que me levante la mano el que pregunte, aprovechando ahora. De momento está la cosa bien. ¿Tú, por ejemplo, tienes algo que preguntarle respecto al satanismo? Sí, aprovecha. ¿O algo que a ti te choque? Voy a buscar. Tú tenías preguntas por ahí apuntadas, ¿verdad? Claro, lo tendré. Digo, ahora mismo he hecho yo de entrevistador, pero ahora me toca la parte opuesta. Ahora me van a preguntar a mí. Ahora toca ahora vas a recibir tú, ¿vale? Claro, que yo no me acuerdo del mundo de eso. Dice Amarenta, muy bueno el debate. Me alegra que le esté gustando. Amarenta, es parte de la compañía de TikTok, es una compañera de tal, solo que ella lleva un tema un poco más esotérico, temas de tarot, cartas, energías, etc. Vale. Es otro rollo. Está guay esa... Que aunque sea todo muy distinto, Sí, no, a mí me gusta mucho que haya. Por aquí preguntas. Vale. Si Dios es omnisciente, omnipotente, ¿por qué tiene que hacer gente pruebas y ya sabe el resultado? ¿Y por qué tiene que tener a sequitos si él es omnisciente y puede hacer las cosas instantáneamente en vez de mandar a gente a que haga su trabajo? Eso poner cosas a prueba. Eso es una pregunta que va a responder ella. Delante. A ver, yo creo que eso es una pregunta un poco en plan de eso. Tienes que...
Espérate, reformúlala. Sí, por favor, porque... Me repito, a ver si lo he entendido. Si Dios puede hacerlo todo, ¿por qué delega? Claro. ¿Por qué manda a otras personas que trabajen por él o a poner a prueba? Si sabe lo que va a pasar. Y porque lo puede hacer todo. A Dios también le gusta sentir el tema de ser padre y demás con el resto de los seres que él sentirse genera. orgulloso de sus creaciones. Claro, a él le gusta mucho eso, ¿eh? Si él lo sabe, porque lo tiene por la prueba y tiene que hacerlo. No, pero vamos a ver. Por ejemplo, quien decía no por quién era, el que va a matar a su hijo y luego Abraham. dijo... Ah, vale. No me metas en el Antiguo Testamento. Claro. Es que, a ver, que sí, que... todo es cuestionable. Es que el Antiguo Testamento es cuando Dios tenía chicha. Hombre, claro. Hay que tener en cuenta que tanto Yahvé como Jehová, ¿no? Sí. Que es del Antiguo Testamento. Yahvé es el que aparece aquí todo el rato. Vale, Yahvé, tanto Yahvé o Jehová, el Dios del Antiguo Testamento es muy heavy, quiero decir, tiene cosas Hombre. como, ya no solamente el diluvio universal, entre otras cosas, sino el tema de las plagas de Egipto, el tema de Abraham, oye, desvive a tu hijo por mí, ¿no? Que luego le dice, no, para, pero ya la has liado. O lo de Job es una historia que me gusta mucho contar. Cuando aparece el demonio a destrozarle la vida a Job, es porque Dios le dice, bueno, Yahvé le dice, ve a fastidiarlo, que vas a ver que no. Entonces un poco, wow, Bueno, hermano. Pero eso porque estaba en Sodoma y Gomorra. ¿Pues estaba qué? No, Job, espérate. Job, creo que sí, que es Job. Estaba en Sodoma y Gomorra con su Ah, estaba en Sodoma y Gomorra. Con su mujer, con sus 2 hijas, que bueno... Bueno, claro, era un pecador. Con esto, pero... Detalles. Claro, también a ser omnipotente y omnisciente, sabes que en la guerra de Lucifer, cuando entró por la ciudad plateada, iba a haber ángeles muriendo, hijos suyos muriendo, y Dios lo permite. A ver, Permite muchas cosas. fue una prueba, Claro. como tal. Pero la gente la palma. Cuidado. Yo es que, por no entrar demasiado en ese debate, porque si no, no acabaríamos nunca, Mira, el hecho de que seas omnisciente y omnipotente, sepas los resultados de todas las cosas que van a ocurrir y aún así permitas que las pasen y le des el libre albedrío a tus creaciones, me parece un poco de hipócrita. Pero estamos hablando de una cosa que al final Dios es un personaje. Quiero decir, un personaje en el sentido de una cosa ficticia, vamos a decir. Y si en verdad Dios no es omnisciente ni potente, solamente un ser muy poderoso y que intentáis jugar a la casa. es pues, que si esos eso fueron... Hubo un montón de planteamientos de demonios diciendo, pero Dios a lo mejor puede ser mortal, pero Dios en verdad a lo mejor puede ser como uno de nosotros, a lo mejor incluso nosotros somos inmortales y podemos destruirlo fácilmente, porque se mentalizaron de nosotros hemos aparecido de la nada, Dios a lo mejor también ha aparecido de la nada y se pensaban que ellos también podían destruirlo. Y una última cosa del Nuevo Testamento. ¿Qué opinas sobre Judas? Judas Iscariote, supongo, ¿no? Claro. ¿Traicionó a Dios, a Jesús, o no? A ver si obviamente fue una traición, pero... Vale, pero gracias a esa traición Jesucristo fue sacrificado y se volvió el símbolo. Porque si él no lo traiciona... ¿Se podría decir que esa traición era también parte del plan de Dios? Claro. A ver, es lo que me cuadra como tal. Porque hay un apartado de la Biblia, una variante, que dice que Judas no traicionó a Dios, sino que jugó en su juego celestial. Sí, está diciendo que Dios sabía lo que iba a pasar, evidentemente. Todo lo sabía. Y es que antes de que existiera la nieve, antes de que creara el universo y de todo, Dios ya sabía lo que iba a hacer y que Jesús iba a ser crucificado. Eso ya lo sabía todo. O sea... Y otra cosa, si dice que ahora mismo el bautismo es para eliminar el pecado original, el de Adán y Eva, Sí. ¿vale? Pero si Jesucristo se sacrificó por todos nuestros pecados, ese pecado no debería ya estar eliminado. Y aún así sigue bautizando gente por miedo a que ese pecado no influya y vayamos al limbo. A ver, el pecado como tal, en el momento que ya paró, fue con el nacimiento de la Virgen María, ¿vale? Lo único que pasa es que nosotros, antes lo mencioné, Dios piensa que nosotros nacemos siendo malos. Claro, o sea, pero Jesús por eso se sacrificó por todos nosotros. ¿Vale? Pero Dios piensa que todos los seres humanos nacemos siendo malos, por mucho sacrificio. Entonces, si Dios también lo hizo a su imagen y semejanza, como Adán y Eva, bueno, Adán y Lilith, realmente, porque Bueno, Eva, Adán y Eva. La figura de Lilith es otra cosa. Joder, por favor, ha dicho No Lilith. toques la mesa. no toquéis la mesa mucho, ¿vale?
Esa mujer literalmente. Pero bueno, para no interrumpir. Sí, es cierto que al final la Biblia tiene muchas contradicciones en sí misma en tanto a que Dios sabe todo lo que va a pasar y aún así permite que pase. De hecho, es muy común en la filosofía así más ateísta el hecho de decir, es bueno, es bondadoso, es súper amable, súper amoroso con todo el mundo, pero permite que haya guerras, que haya muertes, que haya tal. Entonces un poco como que la idea choca, ¿no? Claro, él se mantiene en silencio, simplemente deja que las cosas ocurran. Él cuando aparece, aparece muchas veces para ayudar algo que vea o lo que sea. Entonces, es como, él no quiere intervenir. Pero bueno, ahí yo planteo lo siguiente, lo planteo al chat y te lo planteo a ti. Si tú eres, vamos a decir, testigo de una mala acción, vamos a decir una desvivición, para que no TikTok no se enfade, tú eres testigo de una desvivición de una persona, pero tú no te metes. Tú lo ves, pero dices, yo no voy a abrir la boca. Que tú eres consciente de que ha pasado una cosa que está mal, no intervienes. Pero ¿Qué tanta culpa tienes tú en eso que ha pasado? A ver, pero estoy obligada a no hablar. Tú decides que no vas a hablar. No, bueno, me estás diciendo tú que yo lo decido. Tú decides que no. En este caso, Vale. Dios no se mete. Vale. Tú en este caso, como Dios, dices, yo no me voy a meter. Vale. Es que no entiendo. Si yo tengo que decidir eso, obviamente si me ven o lo que sea, voy a ser testigo o lo que sea. No, tú eres testigo. Pero no hay nadie No hay alrededor, nadie. no hay nada. Soy tú, la persona que lo ha hecho y la persona que se ha Y yo tengo decidido. que decidir. Y tú en tu decisión dices, yo me voy a callar la boca y aquí no ha pasado nada, no intervengo. Ay, yo no haría eso. Estamos hablando de la suposición en la que Dios, sabiendo lo que pasa, no interviene. Hombre, yo, pues probablemente, lo típico de esto se tiene que de alguna manera perdonar. Yo he visto tal cosa, no he dicho nada. Me arrepiento muchísimo por dentro. No estamos hablando de ¿Eso es que a lo tú... que te refieres? No. Estamos hablando... Intento que te metas tú en la piel de Dios. Sabiendo que van a pasar cosas malas, tú como Dios, que teniendo además tienes la capacidad de intervenir, decides no intervenir. Lo dejas estar. Dios ahí, ¿tú qué opinas? O sea... Pero Dios, aunque sea omnipotente, hay muchas cosas que no llega a ver, ¿eh? O sea... Otro choque. Claro, es que entonces ahí en no el está... Génesis, por lo que se explica como tal, o sea, hay dos árboles, el árbol de la ciencia y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, el árbol de la vida de la ciencia. Que en el momento que ellos toman la manzana, Dios no se entera en el instante. ¿Por qué? Porque ellos, Adán y Eva, iban desnudos completamente y en el momento que lo tomaron fueron conscientes de que estaba mal ir desnudos. Entonces ya se pusieron ropa. No, pero estás hablando de Adán y de Eva, no de Dios. Claro, pero Dios llegó y dijo, oye, ¿por qué estáis vestidos? Él no sabía que fue consciente por eso. Paréntesis, señores, señoras. Oye, Adán, oye, Eva, aquí hay un árbol del cual no podéis comer. ¿Para qué pones el árbol ahí entonces? Eso se le preguntó a Adán y Eva. Le preguntó, vamos a ver, ¿pero por qué has puesto aquí el árbol si no quieres que tomemos su fruto? Él pues le dijo, a ver, yo os acabo de dar un paraíso enorme. Os doy absolutamente todo lo que podéis y más allá. Os pongo esto porque ahora vuelvo a lo de las pruebas de Dios, ¿vale? Y al final estás poniendo tú mismo como Dios una tentación ahí. Y Eva le dijo, ¿y por qué no desenterramos el árbol? ¿Por qué no lo quitamos y ya está? ¿Y por qué no lo quitas tú? Y fue Dios que le dijo, es que si tocáis el árbol ya os vais a envenenar como tal. La propia savia os envenenará. Bueno, envenenará, sí. ¿El árbol realmente qué representaría? Es el conocimiento del bien y el mal. Lo único que pasa es que da el mal. Y también se le pregunta, pero Dios, ¿tú no creas como tal solo el bien? ¿Por qué creas aquí el mal? Entonces, pues, Dios le respondió con algo tipo, yo no estoy creando el mal en ningún momento. Este árbol es el conocimiento del bien y el mal. Simplemente no tenéis por qué tocarlo. El árbol no hace nada. O sea, sois vosotros los que actuáis hacia el árbol. Si vais a por el árbol,
vale, vosotros sois los que estáis actuando más. El árbol no hace... Como polillas hacia la luz. ¿Estás Claro. quemado? No haberte acercado a la llama. Claro, pero vamos a ver, todo lo que tiene alrededor es porque también es un poco... Pero no, insisto, no pongas una cosa que sabes que le va a causar daño. Es que esa prueba me parece muy absurda. Pero es una prueba. Bueno, Pero en sí él creó el mar. Fue el humano ¿El que qué? fue atraído. ¿cómo? Correcto. A ver, él dice que no creó el mar, él simplemente creó el árbol y el árbol no hacía nada. Y que produjo el mar. Correcto, pero bueno, como al final esto es un poco, siempre es la pregunta que yo me he hecho hasta que pasé al satanismo, es la pregunta que yo me hacía siempre en el cristianismo, que es, vamos a ver, si tú no quieres que la humanidad haga ciertas cosas, ¿por qué le pones el caramelito para que las haga? ¿Por qué le das la opción a hacerla? ¡Libre albedrío! Ya, pero si tú estás al final guiándolos y obligándolos a llevar una serie de pasos, porque no le des la tienen- opción de elegir por su cuenta. Esto es muy heavy lo que estoy diciendo. Pero, Vale. vamos a Pero- ver, es porque no pueden vivir tampoco los seres humanos como si fueran muñecos sin pensar en bien y mal. Ellos también tienen que juzgar y hacer las cosas. Es que si no, simplemente te lo doy todo. Ya está. Si solo te doy el bien, no vas a desarrollar ninguna habilidad para deshacerte del mal ni nada por el estilo. Una de las cosas que defiende mucho el luciferismo y el satanismo en general es eso, el libre albedrío. Tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Tú Claro. decides si hacer una cosa u otra, sabiendo que tanto las buenas acciones como las malas van a tener unas consecuencias y tú tienes que asumir que van a llegar a esas consecuencias. Claro. Partiendo de ahí, creo que es un pensamiento más o menos similar, ¿podría decirse? Sí, en Las dos este cosas, sentido solo que he sí. visto desde otro punto, solo que con otra forma de Claro, plantearse. aquí ¿no? lo que buscas es eso, que los humanos también tengan esa capacidad de pensar. Bueno, ahí lo Dice dejamos. Juanjo. Voy a volver a la pregunta de antes, pero como Ujú. esto es que se va a desviar un poco el tema. Dice, el conocer es algo que va con la naturaleza humana. Forma parte de su esencia, ¿no? Ujú. Entonces, si no puede evitar esto del ser humano, entonces Dios no lo puede todo. No puede evitar que el ser humano, el que ha creado y le ha dado ese ansia de conocer que tiene intrínsecamente, no puede evitarlo. Si no lo sabe todo Ujú. y no lo puede todo, ni es omnipotente ni es omnipotente. Contradicciones, de nuevo. Oh. Yo Sí, sabías que iba a ir un poquito en esta tesitura A ver, porque hay no, muchas ya, cosas que pero Dios, tocar. es que- es lo que ha dicho ella antes. Él no, sí, es lo que se dice de Dios, pero hay cosas que no puede. A las que no ver, puede. Es que él también está en otras cosas. Es un Como ser... Claro, en el mundo de... Vale, Pero ahora me va a decir sí. que Claro. está en todos lados y tal. Pero vamos a ver. Dios, una cosa que hacía era lo de irse con Adán en forma material, vamos a ver, como nosotros muchas Sí, veces forma le humana, por así representamos. decirlo. Claro, El señor de la bata y la barba blanca, ¿no? Sí, eso. Que él se representaba así a Adán y en ese momento estaba allí con Adán, como los Se ángeles. entendía un poquito más del resto Claro. de las cosas. Ujú. En ese momento que él iba solo para estar con él en el amanecer, el atardecer, pues ahí estaba, pero no estaba con los ángeles en ese momento. Bueno, Pero es omnipotente en el sentido, yo me imagino, que los ángeles son también los que son los mensajeros de Dios. Entonces, por tanto, se entera, hay muchos más ángeles que humanos. Por lo tanto, Dios se va a enterar de todo en ese sentido. ujú. Pero bueno, al final depende un poquito de los ángeles y depende un poquito de que lo que le cuenten Claro, o por no. eso los ha creado. Vale, volvemos a la pregunta que hizo Juanjo, Ujú. que dijo, es una pregunta escalonada, ¿vale? Entendemos que Dios es el bien y el amor en el sentido más puro. Por ende, posee todos los atributos que consideramos como buenos, ¿no? Por eso, bueno, sí, eso, que posee todos los atributos que consideramos como buenos. Sí. Sin embargo, también, obviamente, al final también comete actos malos. A ver, esos actos no los comete él, los comete el ser humano. Él en ningún momento está... Él actuando. castiga. Diluvio. Claro, pero porque está castigando Pero por una vale. acción que han hecho los humanos. Ha dicho, reseteo. Claro. Me ha agobiado, reseteo la partida. Antiguo Testamento, ¿vale? Pero cuando Claro, el que Antiguo no Testamento hace. resetea, quedan los Noé y la familia de Noé, Ujú. que Sí. son las personas más puras y más buenas Claro. de ese momento. Que supuestamente que el diluvio quiere decir que fue cuando el estrecho de Gibraltar se abrió y entró el agua al Mediterráneo, se cree que puede ser eso. Y eso. Una explicación, sistema de placas tectónicas, pero eso estamos hablando ya de biología y ahí yo no ya... Dice que eso, Pero que también te digo que esa gente vivía 900 y pico de años. Sí, lo de la fecha de caducidad humana se le olvidó ponérsela. sí,
Es que fue por, vamos a ver, el ser hombre en ese momento, pues cumple, muere tarde. ¿Pero por qué? Porque está más fuera de pecado. Ya De hecho, después, el propio Adán humano, muere a los claro, 900 y pico de años, ¿no? Sí, Noé muere más tarde. Más tarde. Adán muere con Tarde, 900 temprano. años. 900 Eva años. muere antes que él. 900 que no, Vale. La pregunta... Bueno, sí. Sí, no, di. La pregunta que es que dice que se ha dispersión un poco lo que él quería preguntar. La primera pregunta es, ¿Dios posee todos los atributos buenos? Vale, a ver si continúa ahora. Espera. ¿Qué sentido? Todos los atributos que debería tener un ser humano, me imagino. Vale, espérate. Que se refleje Dios en todos los seres humanos. Con el Dice, bien. entonces entre ellos está la humildad, ¿no? Sí. Vamos a ver. ¿Cuáles son los atributos buenos realmente que tiene Dios? Vamos a ver, Dios, pues, la bondad, el amor. Pero es que como tal, así describiéndolo. Sí, No, te tiene ha mucho pedido una descripción, un perfil básico de Dios, ¿no? Sí, es que. Según él, Pero, las personas que deberían tener bondad, o sea, amor, sí, bondad, bondad ante todo. Dice también modestia. Claro, bueno, sí, modestia. Que no sé así como describir a Dios como tal. Es un ser también perfectamente imperfecto, no es como que... A ver, a él lo tratan como un ser perfecto, es que Claro. simplemente el creador del universo y cosas así por el estilo. Lo único que pasa es que, vamos a ver, si ya un ser, Claro. simplemente el creador del universo y cosas así por el estilo, lo único que pasa es que, vamos a ver, si ya un ser tan superior se enfoca en los seres humanos, espérate, a ver si me voy a ir, No te preocupes. que, ¿cómo decirlo? Se enfoca en algo tan pequeño, ya con eso ya está representando humildad, pienso yo, ¿vale? Vale. De ser, si se centra en algo que es tan insignificante, claro, para él es muy insignificante. A ver, no es insignificante porque a él le gusta mucho sí, estar no, con los seres hablo a humanos, niveles ¿vale? globales. Sí, rollo Pero de claro, al universo. ser un creador... Claro, no, un creador no- de todo. claro. Dice, no quiero una descripción, quiero saber si posee esos atributos. Si los posee. Claro, de los seres humanos Vale, otra cosa también te digo. Si en algún Después del momento te bautismo. agobias mucho, Sí. avisa para no tenerte aquí hiperventilando, Sí, ¿sabes lo que te tú digo? tranquila. Que aquí no nos cogemos a nadie, ya te digo. De hecho, el Es satanismo, un debate amistoso. el satanismo defiende mucho la libertad de expresión. No, yo es por si digo algo raro de Dios, Si ¿sabes? dicen algo raro de Dios, da Quiero igual. La decir- mayoría de la gente que está aquí A es ver, por también te digo, curiosidad. es normal que haya contradicciones porque volvemos a lo mismo. Es unas escrituras que son muy antiguas y Ya. han tenido una reinterpretación conforme a que ha Claro, avanzado y esta muchas religión. cosas vienen del hebreo y cosas Exactamente. así, como- Y vienen de una cultura muy distinta a la Sí. nuestra. Y en Entonces, muchos momentos te dice, vale, esto está mal explicado, te lo avisa la Biblia. Y Ujú. dices, bueno, pues... entonces pregunta, entonces, ¿qué opina con que su creación gaste horas, tiempo y dinero en la creación de templos, en adorarle, en rezarle, etcétera? El tema de la iglesia, supongo. Vale, pero es que los gastos... Yo es que no pienso... Claro, estamos hablando de la iglesia. Sí, pero es que yo no creo en la iglesia como tal. Vale, como hay que, algo tener en bueno. cuenta, hay que tener en cuenta que la iglesia es una creación del hombre Sí. y por tanto, ¿qué piensa Dios de...? Dice, no solamente A ver. la iglesia. Como tal, en Moisés, ¿vale? Se dice... Estuvo Dios diciéndole, yo quiero un templo, pero con un montón de cosas que dura, yo qué sé, más de 20 páginas ahí hablando. Mira cómo son las O sea, letras. Dios sí Vale. le pide que le cree un templo. Claro, le pide que le cree un templo, que muy riguroso absolutamente todo, le da todo estilo de detalle de cómo quiere que sea. Es que no me acuerdo ahora el nombre. Como cuando te piden una comisión de personaje de OCE y el pelo, Claro, el color, la Vamos a tal. suponer que sí. Vale, Se lo detalla. O sea, sí hace hincapié en que quiere un templo, Claro. por lo tanto, un templo lleva a que la gente vaya y le rinda culto, le rece, No pueden etcétera. entrar, bueno, sí pueden entrar, lo único que pasa es que es un poco raro el rollo que tiene ahí. Bueno, al En principio ese no momento. era para que la gente entrase. A ver, Era sí, como una especie de sala vacía en la que supuestamente estaba él, ¿no? no, a ver, estaban, bueno, sí, se aparecía Dios como una nube Ujú. en el templo, ¿vale? Y en ese momento nadie podía entrar. No voy a decir lo que hizo a los hijos ¿cómo es? Del hermano de Moisés, se llamaba Aarón, tenía Sí. hermano. Bueno, que Detalles. a Aarón y a los hijos los nombró sacerdotes de ese templo. Ujú. Y claro, en el momento que estaba Dios, pues nadie puede ver a Dios.
y 2 hijos entraron. ¿Y qué pasó? Vaya por Dios, los desvivió, Quemaron. se quemaron. Sí. Pero esas son historias chungas del Antiguo Testamento que... Claro, nuevamente estamos en el han- Antiguo Testamento. Y... hay cosas. Vale. Cosas peores Claro, que entonces- no te voy a decir. Dice entonces que no solamente la iglesia, sino que piensa en general de toda la liturgia, que, bueno, la liturgia y tal Es se que- crea después, no es una cosa que él diga. Él dice en cuanto al templo, como una Ujú. cosa material Pero es que física. yo lo veo mal. O sea, ¿Cómo lo ves? hombre, ahí lo estoy viendo mal. El templo ese de Moisés que le tuvo que crear y tal, lo hizo muy enfoque a, vale, la gente del pueblo israelita están cometiendo pecados y me tienen que venir aquí a ofrecer sacrificios. Pero además, bueno, también metió un montón de festividades, Dios, ahora también se Sí, claro, celebran. evidentemente. Y hay una en específico que vamos a matar este día a un cordero para mí, para los sacerdotes y demás, y otro cordero para Satán. ¿Eso quién lo, Para Satán. Para Satán, para el demonio. ¿quién lo manda eso? Eso, Dios. Vale. Es una Le festividad ofrece, que ellos tienen. le ofrece entonces una ofrenda pero, también. Un pero, sacrificio a Satán. pero es una ofrenda llena de los pecados de todo el pueblo, ¿vale? Me hace mucha gracia porque si te lo planteas es como, me voy a comer yo el cordero El bueno, puro, claro. el cordero bueno para mí y toda la, vamos a decir, toda la porquería que se la coma el otro. Amigo, Que te aproveche. que te cunda, ¿no? Vale, eso dice entonces, en todo lo que ha surgido respecto a el tema de las oraciones, los rezos, todo lo que se hace en una misa, Sí. ¿eso también lo manda él? ¿O eso es una creación ya humana? Eso, a ver, que ahí ya no me meto, porque eso ya fue el tema quien creó la primera iglesia, Juan o... En teoría Pedro Vale, es el primer papa, ¿no? Pero esto sí, no se lo San manda, Pedro. de nuevamente no se lo manda a Dios, sino que como eso sale del amor de los Sí, propios, claro. de los propios fieles para rendirle culto a Sí, él. sí, eso ya sabía de ellos. Vale. Sí, yo Entonces sé. Dios realmente lo único que dice es construye un templo. Pero eso ya fue con Moisés en el Antiguo Testamento. que Ujú. Sí, ahí pero ya es lo, se es que volvió. es lo que está diciendo él, porque dice Juanjo. Entonces es un megalómano que necesita que su creación le adore y que gaste su vida finita Madre. en ello. No. A ver, en ese momento, en el Antiguo Testamento, un poco sí, pero actualmente ya no. Un poco 100% sí. Un poco sí. Se ha calmado, ¿no? Digamos eso. Sí, ya se ha calmado. Vale, pues si os parece, teniendo en cuenta que se está yendo un poco la luz Sí. y que las nubes de fuera tampoco lo permiten mucho, vamos a considerar esto no el final del debate interno, Ujú. sino que vamos a pasar directamente a la ronda de preguntas. ¿Vale? Vamos a permitir, Fuera. están por fuera, vamos a permitir que tanto la gente que está en el chat como la gente que está viéndonos directamente fuera Sí. pueda preguntar. Si son preguntas muy enrevesadas y me consideras y consideras que es muy complejo o complicado, simplemente no te Vale. apetece responder, oye mira, no respondo. Vale, si me usas palabras muy raras ya. Claro, me rayo. tanto al chat como a la gente que nos está viendo en persona, ¿vale? Las preguntas pueden ser tanto para ella como para mí. Vamos a pasar directamente a la ronda de preguntas y ya cerramos el debate, ¿te parece? Porque ya, más que nada para que no se vuelva hecho una bola de pu y no avanzar. Dice Juanjo. Espera, Juanjo está... Juanjo es muy filosófico, entonces No, ya como- lo sé. Como Juanjo tú- la tiene tomada con Dios, es como Dios ha cambiado. Déjalo dice- ya, tío. Entonces Dios, una monada inmutable e Vale, infinita, vale. ha cambiado su modus operandi. Sí. Sí, claro. Ha terminado de expresar su amor a su Pero si ya lo creación. explicamos antes, lo de la redención de Pero Dios. puede ser que Juanjo haya llegado después o haya estado bueno. más o menos por Pues el vale. principio. Ah, pues entonces ya está. Vamos con ronda de preguntas. Dice Jehová, me imagino que esas siglas son de Jehová, está encarcelado por el resto de Elohim. No sé qué son los Elohim. ¿Cómo? No sé si ¿Ves lo que Joso, había dicho? Si son palabras raras. Joso, si puedes explicar un poco, porque creo que no estamos ninguno puesto en qué exactamente, qué es Sí, los Elohim. tecnicismos, como no te... Elohim, Claro. no sé muy bien cómo se dice. Busca por internet. Mientras tanto hay otra pregunta por ahí, ¿no? Creo que han levantado la mano. No, Claro, vale. Amarenta también ha preguntado, ¿qué es eso? Dice la tontería. Vale, vale. Varios puedo ser. Porque tiene que estudiar y opositar. ¿Qué Claro. semana tiene? Pero Que no, no, eso sí. A ver, aquí realmente entendemos que tanto la figura de Dios como la de Satán, en plan, A ver, que no es Satán, ¿eh? ¿Pero a quién te refieres? ¿A mi postura? Y a la no, de a él? los dos. Vale. En plan, yo entiendo a las dos posturas. Perfectamente. Es como al final Dios Pero ha tú querido. no crees en Satán como tal.
No, yo es lo que he dicho, el satanismo No, claro, lavellano. que estamos hablando un poco de lo que viene Claro. siendo la historia. Yo estoy hablando de Satán, yo me he referido, a la hora de hablar contigo, me he referido a Satán como el personaje de la Biblia. Sí, A ya. nivel personal, Sé que no tiene nada que ver claro, con aquí no eso. tiene nada que ver, es un raro porque concepto. se llama satánico. Correcto, sí, pero es por lo que te he explicado. Sí, del por la simbolismo. oposición, pero... Dice que Elohim son los dioses. Entonces, vuelvo para atrás. Yahvé está encarcelado por el resto de los Elohim, que son los dioses. Porque es verdad que, recapitulando un poco, José dijo que había, o sea, dentro de que Dios reconoce que hay más dioses también. No, en ningún momento. Creo. Sí, es verdad que reconoce que hay más dioses, pero que esos no son los dioses reales. Le dice a los pueblos, vale, porque, a ver, Egipto, por ejemplo, no creía en Dios como tal. Y su pueblo sí, porque era el que les había dicho, bueno, y le había enseñado todas las cosas que podía hacer Dios. Y le dijo, vale, es que esto es muy fuerte en la Biblia, ¿vale? No, Chisme. Que dijo, vale, dijo, los pueblos como tal, que crean en otros dioses, es que esto es una palabrota, y les llama prostituta, ¿vale? Vale. Y dice que si tú, como cristiano, bueno, como creyente de Yahvé, en este sentido, te enlazabas o Sí, mantenías... te unías a ese tipo de... Claro, tú también cometías ese pecado. prostitución. Vale, de acuerdo. Vamos a decir Te llamaba entonces... tu prostitución. Sí, vamos a decir entonces que por decirlo de otra manera, más family friendly, si tú te unías a otras deidades, ¿Sí? eras igualmente culpable de ello, ¿no? Era como Claro. que tú eras partidario de ese tipo de uniones. Sí. Vale. Estas otras deidades son lo que el satanismo lavellano llama dioses muertos. Es lo que te comentaba Vale. antes. Son creencias que están muertas porque por el pasar del tiempo se han dejado de seguir. Sí. Sin embargo, un dios muerto puede renacer, esto es todo simbólico, puede renacer siempre y cuando haya un grupo de gente que le rinde culto. Al final todas las religiones, el satanismo lavellano defiende que las religiones dependen completamente de las personas. Si tú no crees en una deidad, esa deidad deja de existir. De hecho tiene sentido, si de repente todos los cristianos decís, ya no creemos más en Dios... Eso lo dicen los ángeles. En plan, los malos, los ángeles caídos mencionan, oye, ¿qué pasa si ahora cogemos todos los ángeles y nos vamos? Claro, tú piénsalo así, si todas las iglesias se ¿Qué cierran, haría Dios? y tú y toda la gente que cree en estas cosas deja de creer, Claro. Dios como concepto desaparece. Claro, es que eso se menciona, pero es como ¿cómo decirlo? Es una impureza mental que tienen en ese momento, ¿vale? De decir, vale, nosotros podemos conseguir que todos los ángeles se quiten del medio y dejar a Dios solo, pero Él no deja de existir por ellos. Como ya he Porque dicho, Él es- al satanismo lavellano, al no creer en las deidades como algo palpable, Claro, sino como algo más mental, evidentemente piensa que si tú no dedicas tiempo a una cosa que al final depende de lo que tú te creas, que es la fe, al final la fe es eso, deja de tener sentido. pero... Un dios, a no ser que esa deidad, ese dios pueda materializarse y decirte estoy aquí, Claro, es que deja puede de estar. hacerlo. Se supone que según la Biblia que lo ha hecho. Lo ha hecho Yo varias veces. hasta donde yo sé, desde que se fue Jesucristo, no lo ha visto nadie más. Hombre, claro. Entonces, un poco... Bueno, hay gente que a tiene día de hoy, apariciones. ¿eh? sí, pero bueno, podemos hablar de fantasmas y de alienígenas también. Eso también. Quiero decir, Yo qué sé, que eso ya no se recoge en... que de hecho yo lo dije en la última entrevista y lo mantengo. Yo sí creo en fantasmas, quiero decir. Bueno, pero tuyo es por vivencia. Pero eso por vivencias personales, claro. Pero si dejara de creer, o no creyese, a mi efectos prácticos es como si no estuvieran. Ya. Pues con los dioses pasa un poco lo mismo. ¿Más preguntas? Yo voy a dar algunas, a ver si me sale. Tú tienes por ahí, no tenías algunas pero también, ¿no? Para Pero mí. no las tengo en contra. Bueno, si no las encuentras, no pasa nada, búscalas, estamos en tiempo. Recordamos... Están diciendo en el chat que entonces, claro, dice alguien llamado Nadie. Aun con el dios que corresponde por geografía y la religión de Papua, adoradores de Rambo. ¿Qué? Nada, que básicamente Bueno, están diciendo que claro, que se reparten los dioses por naciones. Sí. Pero claro, en Asia está Buda. Ujú. De hecho, si lo pensáis, perdón, te he cortado. Si lo pensáis, las religiones monoteístas, al final, lo que hacen es adaptar la creencia de ese dios a su cultura. Te quiero decir, al hablar del Islam, por ejemplo, Alá tendrá un aspecto, tendrá una interpretación más acorde a la cultura de la tiene zona. aspecto.
Alá no se puede representar. No lo sé, estoy inventando. Igual que Buda tiene su forma de interpretación, igual que Vishnu o Shiva o su equivalente tendrá también su interpretación. En fin, aunque creo que el hinduismo es más politeísta, ¿no? ¿O estoy aquí patinando? ¿Sí? Es más politeísta, entonces no he dicho nada. Pero eso, a nivel de interpretación, cada uno, evidentemente, si yo tengo unos rasgos físicos y me dicen que Dios me ha creado imagen y semejanza suya, voy a pensar que ese Dios, esa interpretación, se va a parecer a mí. Dios se muestra de una manera distinta tanto a los humanos como Exacto. a los ángeles, ¿eh? Es distinto. No, y dependiendo del humano, pues entiendo que también. Dice Josué que él, o sea, el Dios creador, fue quien repartió a esos distintos dioses según los territorios. Vale, o sea que él considera que lo que hizo fue sacar a mini pseudo-deidades, ¿no? O algo así. Bueno, eso ya no es. No, ya estamos entrando en super sistema. Pero vamos, puestos a hablar de creencias, aquí cada uno habla de la suya. Existe una religión, esto es real, que se llama pastafarismo. El monstruo del espagueti volador, sí. Eso es real, existe, miradlo en serio, miradlo en Google. Hay gente que cree fervientemente que su dios es un monstruo de espaguetis y albóndigas gigante que vuela. Está bien. Pastafarismo, flipas. Yo cuando lo leí dije, hermano, yo quiero de eso, de lo que toman esta gente. No voy a decir el nombre porque me funan. Esto se ha entendido, ¿no? Es que Dios llama prostituta muy fuerte, ¿eh? Vas a decir chicas de compañía, para suavizar. No, es que lo dice. Sí, por eso, vamos a decir para suavizar. Si viene la Biblia, yo creo que TikTok debería de considerar. Pero TikTok tiene un algoritmo muy tonto porque al final son robots. Pero vamos a ver. ¿Por qué? No me acuerdo ahora dónde. Es que era riñendo. Dice Juanjo que no te va a tocar a ti, ¿eh? A ver, yo estoy esperando, claro. Venga, que le pone ahí. Pero ya he recibido palos, ahora le toca al otro, el de la corbata, ¿no? Hombre. Claro, dice... Ha entrado un bot, o no sé qué. ¿Qué? Espérate. No puedo... Si veis que hay un bot o alguna cosa extraña, No, sí, espérate. puerta. El Gonza este, ¿no? Sí, el Gonza, el que estaba hablando en... A ver si lo puedo hacer yo. ¿Qué idioma? ¿Qué? Es que no estoy viendo el sapo. No, claro, que no estamos viendo. Ojalá pudiese tener una pantalla para ver. Yo soy muy de mirarme cuando estoy. Y yo también, me Luego, si puedo mostrarte el vídeo, si quieres, luego te paso la entrevista. Bueno, el debate y ya lo ves tú. De otra forma lo subiré, aunque sea por trocitos y demás, pero para Te vas a poner edita, yo no, ella. Pobrecita. No, verás, se ha ofrecido, también parece- Tenemos un... Dice Juanjo. Puedo decir barbaridades de aquí, pero... Para tú. No, es que... Vale. Espérate. Vuelvo a mi puesto. Que es que quita agua al toilet. Al Gonzalo. Vale. Yo tengo una pregunta sobre la Bale. Vale, Él critica de modo muy nietzscheano, sí, sí, muy de Nietzsche. la mentalidad de masas. Correcto. Sin embargo, fíjate, así como la iglesia como institución, ¿vale? Sin embargo, dentro de su hacer, funda la iglesia satánica y se coloca al mismo como papa. Esto ya lo hemos hablado en persona, creo, ¿no? Pero Sí. se contradice. Correcto. Hay una contradicción bastante lógica en cuanto en tanto si tú estás defendiendo una idea, tienes que tener la moralidad y la aceptación de decir, yo voy con esta idea a muerte. ¿Qué pasa? La Bey, como no sé si lo he comentado y lo he dicho creo que sí antes, era muy fanático del ocultismo, ¿vale? Del tema de la magia, del tema de los ritos, en plan, lo que es el tema espectáculo, ¿no? El tema tal. La Bey era un tío muy de performance. Pero espérate, no nos vayamos por las ramas. ¿Tú Sí, piensas que se contradice? correcto. Vale. Ahí hay una contradicción. Es una más, contradicción. es lo que he dicho. ¿Qué pasa? Que la Bey era un tío muy de performance. Entonces él dijo, yo voy a expresar este desacuerdo con el tema de las religiones tradicionales haciendo de mi ideología un espectáculo. Es más, la Bey pensaba mucho que era del palo de, si yo consigo hacer un show de todas estas creencias, va a llegar más que si simplemente escribo un libro y digo, toma, lételo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia de la Bey no es tanto un simbólico como puede tener la iglesia cristiana, sino más una forma de llegar al pueblo más fácilmente. Es eso. Es más, voy a hacer un espectáculo que un
voy a vender una fe. No sé si me explico. Pues entonces lo que hacen las iglesias Correcto. cristianas, performance. Pero es que en ningún momento, la Bey en ningún momento te la vende como algo súper sagrado. No, él te dice, no, esto es un espectáculo y esto lo estoy haciendo yo para que mi idea llegue más. Sí, por lo que hace el cristianismo. De Correcto. hecho, la misma Biblia satánica dice, quédate con lo que tú quieras Correcto. de este libro. La Bey era un tío muy showman. Pero que Y lo que simbolismo usa. Todo lo que tiene que ver con el pentagrama, por ejemplo. De hecho, si tú ves la iglesia de Satán, el símbolo oficial de la iglesia de Satán es el pentagrama. Pero La estrellita con esta, con la cabeza de hace Baphomet. un poco lo mismo que el cristianismo, bebe y coge De símbolos creencias, antiguos, exacto. pero más, bueno, también el cristianismo coge Sí, bebe lo mucho. pagano, coge simbología pagana y también la hace suya, ¿no? De hecho, el propio cristianismo tiene la cosa de el demonio, la figura del demonio como la cabra y demás. Al final, ese simbolismo de la cabra viene de Pan, o viene de Dioniso, viene de los faunos de la mitología griega. Son simbolismos. De hecho, la primera representación, que lo hablé también en el canal, la primera representación histórica oficial de Satanás no es la cabra, es un ángel. Ya, Entonces, como... Y Más ahora cositas. aquí, Sí, claro, yo te enseño cómo lo describen. Después convertir. Sí, luego Si hay la transformados veis- y te hablan de un monstruo. Una cabra... O un Z. Sí, una Con cosa un muy montón extraña. de patas y Es una especie de ballena, es una especie de quimera de muchos bichos. Pero porque quieren representar algo como algo feo, algo que Claro. visualmente sí, que no te guste claro. verlo. te voy a formular yo una pregunta Ujú. que respecto también a lo que ha dicho Juanjo, yo creo que se puede responder, reformularla, ¿no? Ujú. Si la veis ateísta, ¿por qué, por ejemplo, hay una última parte de la Biblia satánica en la que hay rezos, hay como... Habla de ritos y Sí. hay como una especie de rezos. Él dice, ¿tú los ves prescindibles? O sea, ¿se puede quitar de la Biblia satánica? Sí, aquí lo aclaro, ¿vale? Lo que te viene en la Biblia satánica son lo que él llama claves enoquianas. El enoquiano es un idioma inventado por la Bey, como ¿cómo se llama el esperanto? Sí. Que para digamos, un dar... idioma que se intentó para Sí. que se hable en toda Europa, ¿no? Pues el enoquiano es algo así como una especie de idioma propio de la Biblia satánica. Y según estoy leyendo, por ejemplo, aquí, duodécima clave. Dice, la duodécima clave enoquiana se utiliza para descargar el disgusto generado por la necesidad del hombre de sufrir y trae tormentos y conflictos a los heraldos de la desgracia. Es una especie de rezo para desahogarte. O sea, aquí no estás tú, esta clave de esta lectura no es un rezo, no es un ritual, es más una forma simbólica, una forma, vamos a decir, de performance para desahogarte. ¿Qué pasa? Probablemente yo me imagino a la Bey con un libraco enorme delante de un altar diciendo «Oh vosotros que habitáis en el sur y sois los luceros de la tristeza», etcétera, 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 ¿vale? Simplemente eso, lo estoy leyendo tal cual. Sí. O en enoquiano que es «No nuchida sonuf baba geodakahisa». Madre mía. Sí, es que el enoquiano es complicado. Yo todavía no he aprendido a leerlo, me lo invento muchas veces Vale. en la marcha. La forma de pronunciarlo. Vale. Otra para Alba. Alba, viendo lo que has dicho del satanismo, ¿consideras que estas doctrinas entran dentro del problema del mal? A ver, obviamente no entran dentro del mal. O sea, porque te está diciendo que se enfoca también... Es que hay muchas cosas que es verdad que son iguales. En el sentido de... no sé, querer también al prójimo, pero en el sentido de... También a ti mismo, ¿sabes? Ujú. Que es verdad que también se enfoca mucho en el individualismo. Creo que la pregunta más bien es ¿consideras que el satanismo es malo? A ver, ¿No? ¿La pregunta es esa? Es que depende. Voy a decir un depende porque, a ver, a lo mejor el tema del individualismo y pensar en solo ti mismo, ¿cómo decir? En uno mismo. En uno mismo, ¿vale? Es como algo, Claro, puede se llegar a ser contradice egocéntrico, ¿sabes? Con el cristianismo, porque es como... Claro, es quieres algo más ayudar egocéntrico. a los demás. El tema de la soberbia y el Sí, pecado de de soberbia hecho, es el el que satanismo laoyano no habla del yo como el egoísmo puro de lo único que importa soy yo. Claro. Pero teniendo en Es cuenta que tu vida es tuya, tú basas tus decisiones en lo que a ti te venga mejor, a ti y a tus seres queridos. No es solamente yo. ¿Sabes lo que digo? Claro, pero a veces, yo qué sé, Claro. un poco más abierto, ¿sabes? Entra un poco, dice Juanjo, sí, entra dentro del problema del mal tratado por la teología de todos estos años. Ujú. Claro. Es al final lo que estáis hablando vosotros. Sí.
¿Tú no preguntarle? ¿Más cositas por ahí? Estoy esperando a ver. Dice Joso, igual creo que habría que analizar la Biblia y las antiguas escrituras un poco. No, bueno, A ver, claro, pero es que- una cosa. Si queréis que diga cosas, pero es que No, solo son cosas malas. Partemos de la base de Muchas- que, ya lo hemos hablado fuera de cámara, partimos de la base de que el Antiguo Testamento y las antiguas escrituras tienen barrabasadas como la copa de un pino, es decir, Ujú. Yahvé o Jehová ha hecho cosas como como deidad que la propia Alba está diciendo, esto Claro. no. No es lo que representa como tal a Dios, ¿sabes? Ni nada que tenga que ver con Puede ser una forma Bueno, de de la decir Trinidad, Dios también ¿no? ha cometido... Y Dios también se ha equivocado. Claro, es para que... Vamos, Aunque lo, claro, haya hecho producto de la actividad del ser humano. Claro. Que es siempre el ser humano el que actúa. Bueno. Yo a eso lo llamo escurrir un poco el bulto, ¿no? Pero no, la culpa es de los seres humanos. Pero bueno, Yo te he pegado un palo, pero porque tú te has portado mal. Hay formas de castigar, no precisamente con un palo, o un diluvio, o una plaga, quiero decir. Pero bueno, A ver, ahí ya diluvio, estoy poco pero- pinchar lo Estamos mismo. hablando también de... Pero el diluvio... Eso- la performance, Sí, por sí. favor. Yo creo que Dios realmente era otro que era muy showman, ¿no? De vamos a hacer las cosas a lo grande, ¿sabes? Obviamente. Siendo un ser Es que ha que- creado todo un... Fue una barbaridad la creación. Claro, quiero decir, vamos a hacer las Cómo ha cosas en plan show. pensado todo, cómo ha pensado en la química, en la física, en todo lo que... Estás diciendo que hizo las cosas muy a lo grande, pero es que estáis mirando como dentro de la caja. O sea, Como que la caja. pensar que realmente a lo mejor para Dios, el ser humano, la humanidad, incluso todo lo que vayamos a vivir, es mucho más insignificante. Es decir, creó todo el universo. Más allá. A lo mejor Más allá hay y más allá y vida más allá cosas. vida- Y más, y más, y más creó el universo, Exacto, ¿sabes exacto. lo que es? Pero vamos a ver, si Eso es lo nosotros... que quiero decir. Eso es lo Vale. Vale. Pues de todas maneras, señores, yo creo que podemos dejar esto por aquí. Ha sido una charla muy interesante, pero ya es que vamos a estar en un bucle y tal, y tenemos que irnos, así que antes que nada, agradecer el tiempo que habéis estado aquí, tanto a los que estáis presentes como a los que nos estáis viendo. Y gracias a ti, Alba, por venir. Ha sido un gusto, espero que te haya gustado la experiencia. Y nos vemos pronto. Un beso. Chao, chao.